Gradmi, Angie, Máximo, Laide, Mariana, Coraima, ahí están los chicos que saludan. Jesús se está representando a los varones, ¿no? Muy bien, ¿ah? Los que saludan ingresan, ¿ah? Y a los demás. Bien, vamos hoy a ver temas de literatura ya del Perú. De acuerdo, ya la semana última que estuvimos en clase, habíamos estudiado, a la amiga que tengo, Saya, toda la vida, Saya también para el frío. Ya la semana pasada habíamos visto lo que es literatura hispanoamericana, ¿no? Literatura hispanoamericana con El Reino de este Mundo y con Cien años de soledad. Hoy empezamos con literatura peruana. Pero antes, la pregunta de paso oral, porque siempre, ¿sí? ¿No? Paso oral, paso oral, chicos, ¿ya? Bien, primera pregunta. Primera, ¿qué pasa? ¿No quieren paso oral? Ya, buenos días, los chicos que siguen saludando ahí, Carla. Me han saludado 7 y son como más de 50. Ahí han mandado su emoticon, dice, ¿no? Ya, listo. Ya, pues, ojalá que ingresen. Ya, a ver, primera pregunta, una fácil, ¿ah? Eh, ¿Para qué usó sus poderes Tinoel? A ver, recuerden que en el reino de este mundo, dos aprenden la magia vudú, ¿no? Macandal y luego Tinoel. ¿Para qué usó sus poderes Tinoel? Sobre todo al inicio, ¿no? Cuando se enteró que tenía poderes. Bueno, cuando aprendió a transformarse. Vaya, muchachos, ¿para qué lo utilizó? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? A ver, para extorsionar, ¿para qué? A ver. Buenos días, ahí está Fabio, Estefan, Carla. Ya. Ah, muy bien, Estefano, miren, Estefano, claro, para buscar la felicidad, según él, ¿no? Dejando de ser humano, porque los humanos mucho lo explotan, ¿no? Pero descubre que era igual o hasta peor, ¿no? Que los animales también eran así, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Y ahí él también pensaba, no, mucho, será porque persigue mi cobardía, decía, ¿no? Porque él no fue como Macandal, Macandal sí usó sus poderes para rebelarse. Ya, bien, los demás también ya sabían, ¿no? Sino que no quiero escribir. Ya, ahora de 100 años de soledad. 100 años de soledad, fácil, ¿ah? Una pregunta de 100 años de soledad. José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, ellos son los fundadores de Macón, pero ellos habían nacido en Riohacha. La pregunta es, ¿por qué se fueron de Riohacha? Porque había mucha extorsión, ¿qué había mejor? ¿Qué había? Pagaban poco. A ver, ¿por qué se fueron de Riohacha? Y luego fundan Macón. Jesús, oye, los varones, ¿ah? ¿Qué pasa con las chicas? Ah, Fabiola también estaba por ahí. Ah, ya, 2-1, ¿ah? Dos chicos, Estefano, Jesús y una chica, Fabiola, ah, ya, Carla también. Entonces, porque se acuerdan que había matado a Prudencio Aguilar, su compadre, porque había dicho, oye, que el gallo se mete con tu mujer, ¿no? Entonces, el muerto aparecía, pues, ¿no? No sabía que estaba muerto. Entonces, escapan del muerto. Y después de 20 meses funda Macón. Ya, listo. Tercera pregunta. Una más fácil, ¿no? En el reino de este mundo, en el reino de este mundo, a ver, ¿por qué se reveló Bowman? ¿Por qué se reveló Bowman? Algo así, ¿no? Bowman. ¿Por qué se reveló? A ver, quizá. Eso es pregunta del boletín, ¿ah? Miren, ¿ah? El boletín pasaba. ¿Ah? Entonces, el que no responde porque no estaba en la clase. Eh, Carla, ahí está, mira, las chicas ya se están empatando, ¿ah? Por los edictos de la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa había, bueno, decretado la libertad e independencia de los esclavos, sin embargo, en las colonias no hacían caso. ¿Eso qué quiere decir? Que la independencia de Haití, bueno, en todo caso, la rebelión de Macandal fue anterior, ¿no? A 1780. Ya. Y la última pregunta es 100 años de soledad. En 100 años de soledad se repiten los nombres y las acciones, eso es tiempo cíclico, ¿te acuerdas? ¿No? Nivel de la obra, nivel mítico, ¿no?
Ya, la pregunta es, ¿qué personajes se repiten más? Ya voy a apagar mi cámara por momentos porque el internet a veces, ¿no? La cámara me ha salido que está inestable. Está con profe. Ya, entonces la pregunta es, para ustedes, a ver, ¿qué recuerdan? ¿Qué hay más? ¿Más José Arcadios o más Aurelianos? ¿Y por qué? A ver, ¿y por qué? A ver, ¿qué personajes abundan más, los José Arcadios o los Aurelianos? ¿Y por qué? ¿Por cuál? ¿Por cuál? A ver, vamos, 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 muchachos, vamos, vamos, vamos. ¿Qué personajes hay más, los Aurelianos o los José Arcadios? Ah, chicos, vamos a Perú. O respondan, bueno. Cinco, cuatro, tres. Ahí está, dicen por ahí José Arcadio, ¿no? Hay más José Arcadios. A ver qué dicen los demás. ¿Qué dicen los demás? A ver. Los Arcadios, ¿no? Ya, está bien, ¿no? Nadie más, chicos, nadie más. Entonces, los Arcadios. Y la respuesta es los Aurelianos, chicos, los Aurelianos hay más. Ala. A ver, ¿quién me dice por qué hay más Aurelianos? Ya, pues una pregunta mala, no se preocupe. ¿Por qué hay más Aurelianos? ¿Quién se acuerda de la obra? Porque el coronel Aureliano, ¿se acuerdan? Cuando fue líder, todas las chicas estaban detrás de él, ¿sí o no? Que era el héroe. Tuvo 17 hijos, ¿no? De 17 mujeres diferentes y todos se llamaban Aurelianos. Aureliano Triste, Serrador, Centeno, ¿ya? Así todos se llamaban, todos fueron creados también por Úrsula Iguala. Y todos, o casi todos, fueron eliminados en una noche cuando eh, el coronel había dicho que se iba a rebelar con sus hijos. Ya, listo. Entonces de ahí ya, pues ya ganó. Ahí los aurelianos ya ganan. Y ahora sí, chicos, avanzamos, avanzamos. Ya, espero que, ¿no? Ahí siempre recordar la clase anterior, ¿vale? Y todas las clases, ¿verdad? Ya, bien. Ya, ahora hablamos de literatura en el Perú, ¿ya? A ver, esto debe ser fácil porque ustedes son del Perú y se supone que, ¿no? Lo nuestro hay que conocer, ¿no? Hemos estado estudiando literatura de otros países, ¿no? Y ya, pues, ¿no? Pues primero lo nuestro. La literatura peruana tiene tres periodos de forma clásica, ¿ya? Porque hay otras divisiones. Periodo prehispánico, ¿por qué? Porque es antes de la llegada de los españoles. Los españoles son los hispanos, ¿ya? ¿De acuerdo? Ustedes también son, por ejemplo, preuniversitarios, ¿no? Entonces, antes de llegar los españoles, estaban los incas y otros pueblos también estuvieron, ¿no? Y el oral era pues anónimo. ¿Listo? Para luego viene la literatura colonial cuando llegan los españoles, en 1532, 16 de noviembre, ¿no? Cuando capturan Atahualpa. Y va hasta 1821 o 1824. 24 por la batalla de Junín y Ayacucho, ¿no? Que ahora son filiados. ¿Sí? Bueno, dentro de la colonia está, por ejemplo, la conquista, que ahorita vamos a ver. También está el barroco, la obra Ollantay. Ya no viene Ollantay, también está la emancipación con Mariano Melgar, los yarabíes, que ya no vienen los yarabíes, ¿ya? Y luego ya la época republicana, y ahí está pues el costumbrismo que vamos a ver hoy, romanticismo que también vamos a ver, y la próxima semana realismo, luego hay modernismo, que ya no viene San Marcos, luego postmodernismo, Valdelomar, luego vanguardismo, Vallejo, luego ya indigenismo, ¿no? Argueda, Cielo Alegría, luego pues generación del 50, de acuerdo con Ribeiro, Blanca Varela. Después de generación 50 viene generación 60. Luego de 60 viene 70. Pues. Pero San Marcos no llama 60-70, sino narrativa peruana última. ¿Ya? Todo eso está en prospecto, chicos. ¿Ah? Así que no se asusten, ¿no? Está en prospecto, nomás lean, ¿ya? Bien, la literatura peruana es heterogénea y es pluricultural. ¿Por qué es heterogénea? Porque puede ser oral o puede ser escrita. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, ¿ah? Cuando uno cuenta, ¿no? Un mito, ¿no? Eso también es literatura, ¿no? Antes pensaban que no, porque literatura viene de letra, ¿no? Claro, pero hoy es, pues, oral o escrito. Y en el Perú, pues, ¿no? Hay, pues, en los pueblos, sobre todo, mucha oralidad, ¿no? Por el pluricultural, porque se refiere a muchas culturas, ¿no? Pero las más, hay más de esas dos, pero las dos son, pues, la cultura española, ¿no? Y la cultura incaica, ¿no? Y que ellos, pues, hasta ahora, ¿no? No hay armonía. ¿Listo?
Está bien, fácil, ya sí, Toki. Vamos a estudiar hoy entonces tres obras, tres autores y tres momentos. Así que estén atentos, muchachos. ¿Ya? 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 De acuerdo, entonces empecemos. Periodo de la conquista, ¿no? Ahí está, por ejemplo, Atahualpa, Valverde le da la Biblia y entonces él lo vota, ¿ya? Y entonces, según los españoles, ellos son enviados por Dios, ¿no? Dios los ha escogido para llevar la doctrina cristiana. Ellos no han venido por el oro, nada que ver, ¿ah? Piense mala, ¿ya? Y le dieron la chance a Atahualpa para que acepte a Dios. Le dieron la Biblia. Y como lo votó, entonces está con Dios, no, está con el diablo y el ataque. O sea, ellos no son los malos son los hijos, ¿ya? Están con el diablo, ¿ya? Bueno, entonces esa es su visión, ¿no? ¿De acuerdo? Ya pues chicos, antes de continuar con esto de la literatura de la conquista, ¿ya? Y ver, por ejemplo, lo que son las crónicas, voy a empezar, así a veces empezamos, ¿no? Por ejemplo, viendo la pregunta 4. Mira, la pregunta 4 es, como acá dice, es un fragmento de la obra Cometeros Reales, ¿ya? Que esa es la obra que vamos a ver, que es del Inca Garcilaso, ¿ya? Entonces, el Inca Garcilaso, ¿dónde está? ¿En qué época? La conquista. Y en la conquista, ¿qué estuvo de moda? Las crónicas. ¿Y qué crónica es la máxima? Cometeros Reales, ¿ya? Pregunta, ¿las crónicas están en verso o en prosa? A ver, participa. Verso, prosa. Prosa, muy bien, muy bien. Mira, acá está hablando de que, muy bien, chicos, ahí ya miran, lo dice, ¿no? Dentro, en la casa había mujeres mayor de edad que vivían en la misma profesión, envejecidas en ella, que habían entrado con las mismas condiciones y por ser ya viejas y por el oficio que hacían, la llamaban vacuna que, interpretándolo superficialmente, bastaría decir matrona. Empero, para darle toda su significación, quiere decir mujer que tiene cuidado de hacer oficio de madre, porque es compuesto de mama, que es madre, y de esta partícula cuna, que por sí no significa nada. Y en composición significa lo que hemos dicho, sin otras muchas significaciones según las diversas composiciones que recibe. Hacían bien el nombre porque unas hacían oficio de abadesas, otras de maestras de novicias, para enseñarles así el cultivo divino de la idolatría, como en las cosas que Adán de manos para su ejercicio, como hilar, tejer, coser. Otras eran porteras, otras provisoras de la casa, etcétera. Ya, ahora sí, dígame, voy a volver. Ya chicos, voy a volver, ¿ya? Pregunta, ¿ese fragmento que hemos leído está hablando de quiénes? ¿De quién está hablando? ¿O qué? ¿O responde, pues? ¿Está hablando de? ¿O está leyendo yo como loco? Chicos, por favor, pregunta de eco, joder, la pregunta de eco, estoy en lectura, ¿qué pasa? Muy bien, Fabiola, Fabiola, ¿no? Claro, mujeres mamacunas, no, no rompecunas, cuidado, ya, mamacuna. Pregunta, ustedes, chicos sabia, ¿no? Chicos sabia, chica sabia, este, ¿podrían ser mamacunas? ¿Podrían ser mamacunas? ¿Qué dicen? ¿Podrían ser mamacunas? ¿Sí o no? No, Nel, ¿no? No podían ser ¿Y por qué no podían ser mamacunas? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Según el texto, a ver, según el texto, ¿por qué no podían ser mamacunas? A la nada. Porque para ser mamacuna, requisito principal, ¿cuál es el requisito principal para ser mamacuna? Oiga, pues chicos, ¿por qué son así? Dejan solo hablando, ¿ya? Oye, ya pues, ¿por qué no podrían ser ustedes mamacunas? Se molesta. Porque para ser mamacuna, ¿de qué edad tenía que ser? Ahí está muy bien la imagen, la abuelita. Tenía que ser viejita, pues viejita. Muy bien, ah. Desde viejita, se pasa. ¿Ya? Pregunta, ¿y para ¿y qué hacían las mamacunas? ¿Hacían siempre lo mismo? ¿Una cosa nomás hacían o hacían varias? ¿Cumplían varias funciones o una nomás? Porque mamacuna, mamá, madre, ¿no? Eran como nanas, pero cumplían que varias, ¿no? Podían también ser, enseñar, ¿no? Ser maestras, ¿no? Enseñar a tejer, o enseñar a rendir culto a los dioses, ¿no? Ya chicos, ¿sabe por qué he hecho que lean esto? Para que, bueno, usted sabe que siempre hay que estar leyendo. Si te preguntan, ¿has leído comentarios reales? Te voy a decir sí.
He leído cuando el Inca Garcilaso habla de las mamacunas, que eran tal, tal, tú mismo eres, ¿ya? Bueno, entonces, chicos, ¿qué es una crónica? Una crónica es una narración, ¿ves? Por eso, ¿no? Hablando de la mamacuna, ¿no? Donde también hay ciertas explicaciones de, relacionados con una cultura, con un pueblo, en este caso los incas, ¿no? Los incas, en la época de los incas había, pues, mamacunas. Entonces, es una narración histórica, ¿ves? Ahí dices, ya que es una crónica, es una narración de pretensión histórica, escrita por testigos, o sea, el que escribe ha estado ahí. Antes, ustedes saben que la historia era así. Si tú estás viendo una batalla, tú tienes que hablar de eso. O sea, en la historia estabas tú, ¿ya? Hoy, pues, no puedes estar tú, ¿no? ¿De acuerdo? En otros casos, la información obtiene interrogando a los mismos participantes. O sea, si tú había una batalla y tú le preguntabas, pues, al que había estado, ¿no? Si estaba moribundo, de repente, no, por favor, dime, ¿no? Ya, chicos, entonces, esa es la crónica, es una narración de pretensión histórica escrita por testigos o de forma testimonial. Facilito, ya decía, te lo corta, acordaste, ¿cierto? Y estaba de moda en la conquista. Algo que hay que saber también es para qué, ¿no? ¿Para qué se escriben crónicas? ¿Por qué no había novelas, cuentos, fábulas, ¿no? ¿Por qué más crónicas, ¿no? Chicos, imagínense que ustedes conquisten otro planeta. Imagínense, pues, ¿no? Van a otro planeta, conquistan. Ahí está, mira, yo también estoy viajando ahí por, ¿no? Por, ¿no? El universo, ¿ya? Ya, estoy volviendo a mi planeta. Ya, entonces imagínense que ustedes conquisten mi planeta. Cuando regresen, ¿sí o no? El marcianito, ¿no? El marcianito. Cuando ustedes regresen, pues todo el mundo le va a preguntar cómo los conquistaron, cómo viven, son humanos o no son humanos, ¿sí o no? Ya lo mismo, ¿no? En ese tiempo que estuvo de moda la crónica. ¿Por qué? Porque la gente quería saber acerca de América, de la conquista, de los pueblos. Entonces, si te preguntan cuál es la finalidad de una crónica, informar, sobre todo a la corona, ¿ya? No, a los reyes que ellos pedían eso, informar a la corona, informar acerca de cómo es el proceso de conquista y cómo viven los pueblos. ¿Quién me dice, por ejemplo, quién defendió a los indios, ¿no? Antes de que estén en el Perú los españoles, pues estaban en Centroamérica, por ejemplo en Panamá, ¿no? Y cuando ellos estaban ahí al principio, pensaban que el indio era como animal. Le daban de comer a sus perros, ¿no? Los perros tienen hambre, va a tirar un indio ahí para que se coma, ¿no? Los perros. O también afilaban su espada con los indios. ¿Sabes? Un ratito te voy a cortar la cabeza. ¡Fua! ¿No? Ah, sí, 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 tiene filo mío. ¿Y quién defendió para que no sigan haciendo eso? ¿Te acuerdas? A ver. ¡Ay, tazo, María! El padre Bartolomé de las Casas. El Inca Garcilaso había leído a él. Miren, es más, lo había conocido en España. ¿Ya? Entonces, muchachos, ya sabemos que la crónica es una narración, ¿no? De pretensión histórica y en esa época era historia. En ese tiempo el Inca Garcilaso era historia. Hoy la crónica es literatura. Ala. Y ahora sí, características. Es una versión directa. Claro, el profe, directa, ¿no? Porque ahí estás testigo, testigo. Pero apasionada. Ustedes son apasionados, ¿no? Como dice la canción, soy una mujer apasionada. Soy una mujer que se enamora. A ver, bueno, cuando uno es apasionado, mete mucho sentimiento, pues, ¿sí o no? Mucho sentimiento. Y tú, si eres historiador, ¿cómo vas a meter tus sentimientos? ¿Sí? Tiene que ser, ¿sí o no? Lo más, lo más objetivo posible, ¿sí o no? Tiene que ser objetivo. Entonces, por eso, entonces más adelante también la crónica ya no será historia, ¿ya? Por ejemplo, un cronista español va a sacar cara por su grupo, por los españoles. Van a llamar a los incas bárbaros, van a llamarlos bárbaros, ¿ya? En cambio, un cronista indígena, antes venía en admisión un cronista indígena que dibujaba. ¿Alguien sabe? Ese cronista indígena que antes venía en admisión. El cronista indígena dibujaba. Entonces, ahí está Luis, ustedes saben todo. Claro, Felipe Guamán Poma Ayala, muy bien, ¿no? Poma Ayala. Él escribe Nueva Crónica y Buen Gobierno. Y él, ¿sabes qué decía? Que los españoles que vienen acá son de lo peor. Y el indio es superior. El indio no puede estar como el español. El español tiene oro, quiere más, quiere más. Eso es de bestias. El español se embriaga a propósito, ¿para qué? Para violar mujeres, para pelearse. Eso es de bestias. Miren al chico, cuidado que tengas un amigo que de la nada toma, es una bestia. Entonces tú no puedes estar con una bestia. Entonces, ese es su punto de vista, ¿no? Su punto de vista es que el indio es superior. ¿Ves? Entonces, uno pregunta, ¿y el Inca Garcilaso que es mestizo? ¿Cómo estará el Inca Garcilaso? ¿Hablará mal de los españoles, de los incas? ¿O hablará bien de los dos? A ver,
Como el Inca Garcilaso es mestizo, ¿qué hará entonces? Habla bien de los dos. Habla bien de los españoles y habla bien de los incas. ¿De acuerdo? Bueno, su objetivo, eso. Ya está marcado por el estilo y personalidad del autor, según él, ¿no? Sea en español, ¿no? O según su requerimiento. Ya, esto también, chicos, incorpora la nueva realidad, la naturaleza, o sea, también hay geografía, chicos. También hablan, por ejemplo, de la flora, la fauna. Por ejemplo, acá no había caballo, pues no había ¿qué más? Chanchito, ¿no? ¿Ya? Y la cultura con sus múltiples elementos. También incorporan su cultura. Y dentro de su cultura también el lenguaje. ¿De acuerdo? Bueno, por supuesto que los primeros cronistas fueron españoles, pero algunos españoles aprendieron quechua, como Juan de Betanzos, que habló de la leyenda de los hermanos Saya. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, incorpora la cultura y ahí meten lengua. ¿Ya? Es como el Papa, ¿no? Ustedes saben que el Papa, si había nacido pues en Chicago, ¿por qué sabe castellano, no? Si me permiten un saludo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque él, para aprender, ¿no? De la cultura, tenía que aprender castellano. Dices, que ya en el Papa se pasa. ¿Ya? Entonces, eso también acá aparece. Entonces, aparece antropología, aparece, ¿no? Enología, geografía, aparece periodismo, o sea, la crónica tenía todo, ¿eh? Pero más historia. Seis, ahí esto. ¿Por qué en otra época se va a distinguir de la historia? ¿Por qué se va a distinguir de la historia? Por su falta de visión crítica. ¿De acuerdo? Porque la historia hace que uno se vuelva crítico, chicos. Porque no importan fechas en sí, sino por qué se han dado. Y tú entiendes cómo es el hombre, cómo son los procesos, ¿no? Sociales, por qué el hombre va a ser. Y puedes anticipar, ¿no? ¿De acuerdo? Recuerden que hay nivel, pues, literal, bajo, ¿no? Nivel inferencial, ¿no? Más o menos. Y el nivel más alto es el crítico. Por eso, chicos, ¿no? Si nosotros los peruanos supiéramos historia, ¿no? ¿Qué vamos a votar? Bueno, por un tupper. ¿Qué vamos a votar porque ay, me cae bien? ¿No? ¿Qué vamos a votar por ¿no? ¿No? Seríamos entonces mejores, ¿no? Pero a veces, ¿no? Entonces, aprender historia, chicos, aprender historia. Y también literatura, que aprender historia no es escuchar al profe de historia y repetir lo que él dice, ¿ah? ¿No? Y igual literatura, ¿no? No, no, es que tú leas, pues, leas, tú mismo deduzcas, ¿no? ¿Sí o no? Ya, eso es, cuidado. Ya, bueno, crónica, bueno, acá es lo mismo, ¿ya? El cronista opina, es subjetivo, hay un lenguaje también literario, sobre todo el Encarcelazo, hablan de historia, narradores testigos, si te preguntan qué narrador emplea, testigo, no, no es decir, pero narrador, omnisciente, ¿no? Omnisciente. Y hay un virrey también importante, porque antes de él van a llamarse cronistas pretoledanos, los españoles, ¿no? Toledanos y posttoledanos. Ya listo. Y ahora sí va a salir Encarcelazo, pero antes ya, lo que quieren saber más, ya acá hay los cronistas españoles, Bruno Jerez, Pedro Sancho Lahoz, ¿no? De la colonia, lo que está diciendo, por ejemplo, los pretoledanos, toledanos, posttoledanos. Ya, los más bravos son Pedro Cicereo, que él hablaba bien de los incas. Él hacía presumir que los incas habían tenido escritura. ¿Qué, profesor? Pero no. Miren, ¿no? Lo que pasa es que los españoles, todo, pues, para considerar que el indio es bárbaro, eliminaron, tal vez, según Pedro Cicereo. Bueno, luego Juan de Betanzos, que se metió con una ex de Atahualpa, con Angelina, ¿no? Muy bonita Angelina, ¿ya? Y así él aprendió quechua y él nos habla de la leyenda de los hermanos Aya, ¿no? Bueno, indios, ahí está Guampoma, joder, Guampoma, que antes venían a misión, muchachos. Según Guampoma, ¿dónde estaba el paraíso? A ver. Todos tienen que hablar de Dios, chicos, porque en ese tiempo hay religiosidad, si no hablas bien de Dios te queman. Él dice que el paraíso, ¿dónde estaba? Adivina, adivina dónde estaba. Mire, según Juan Poma, el paraíso estaba en la sierra peruana. En la sierra peruana. O sea que Dios es peruano, joder. O sea, él ya se adelantaba, ¿no? A lo que iba a pasar con el Papa. Ya, ¿ves? Siempre lo literal, siempre. ¿Ya? Miren, ¿ah? Dibuja a Adán y Eva en la sierra. ¿Ves? Bueno, y los mestizos, Blas Valera, que va a ser la fuente principal del Inca Garcilaso. El Inca Garcilaso cuando escriba siempre lo va a mencionar a él, ¿ya? ¿De acuerdo? Pero el llano ya es el Inca Garcilaso, ¿ya? Recuerden que el Inca Garcilaso no se llamó Inca Garcilaso, ¿no? Se llamó al principio Gómez Suárez de Figueroa, Gómez Suárez de Figueroa. Y luego Gómez Suárez de la Vega, Garcilaso de la Vega y al final Inca Garcilaso de la Vega. O sea, en su nombre está el mestizaje. Lo andino inca y lo garcilaso español. ¿Quién de ustedes, chicos, hace eso? Sí, ustedes, ¿no? Porque hoy hay muchos que ponen nombre, se ponen nombre de extranjero.
se pone nombre extranjero. Que no hay problema, no hay problema, no hay problema. No, pero el problema sería de que considere que lo propio es malo, ¿no? Ahí está, ¿no? No malo, pero sería más chévere, ¿no? Por ejemplo, yo me llamo Marino, Marino, gente, mucho de la sierra se llama Marino, ¿ya? Eh, pero hay chicos, por ejemplo, imagínate que yo, que tengo rasgos andinos, mira, yo soy de la sierra, todo, ¿no? Que llame a mi hijo Johansson, Johansson Peterson, ¿no? Se pasa, pues chico, también hay que decir, ¿no? O uno tiene que ser consecuente, pues, ¿no? O no, a ver, bueno, es una idea, ya se puede discutir, ¿no? Ya, bueno, por ejemplo, en México hay mucha gente que se llama Cuauhtémoc, o en Argentina mucha gente se llama Facundo. Facundo era un indígena, o sea, en Argentina normal. En cambio, en el Perú acaso es normal que la gente se llame Atahualpa, que la gente se llame Huasca. Entonces nos falta un poquito, ¿no? Un poquito, ¿no? De aceptar, no aceptar nuestro origen, ¿ya? Y alguien que nos enseña eso es el Garcilaso, chicos, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, vamos al Garcilaso, ahora sí. Joven, si tú vas al Cusco y no sabes quién es el Garcilaso, pues, bueno, no es que te van a pegar, ¿no? Pero como que es diferente que tú sepas que la gente, oh, el cusqueño inclusive está buscando casa, te da ahí un alojamiento, ¿ya? Entonces, porque en el sur, chicos, en el sur, en la costa, en la sierra sobre todo, la gente es muy nacionalista, ¿ya? No sé si alguno de ustedes es del sur, a ver, tú vas al sur, por ejemplo, preguntas a un muchacho, ¿no? ¿Qué escucha? Guay, no te va a decir, pues, guay, cumbia, ¿no? ¿Sí o no? En cambio, en Lima, tú le preguntas, ¿qué escuchas? Te va a decir el faraón Rushad y que BTS, ¿no? ¿Ya? O 1182, ¿sí? O Metallica, ¿no? Pero en la sierra, o sea, muy patriotas, muy nacionalistas, ¿ya? Sí, así lo sé. Pero verdad, pues. Es como en Europa también, ¿no? Tú cuando vayas a Europa, si sabes de su cultura, vas a caer bien, pues, chicos. Pero si no sabes nada, pues, si no, así, ya, entonces hay que saber, ya el Garcilaso de la Vega, inclusive hay un equipo de fútbol, ¿no? Real Garcilaso. Antes había otro equipo todavía, Garcilaso, Real Garcilaso, que hoy se llama Cusco FC, ¿no? Que le ganó Alianza ahí en Matute 2-0, ¿no? Ya, bueno. Entonces nació en el Cusco, 1539, y murió pues en Córdoba, España. Sus restos luego van a venir, ¿ya? Su gran nombre fue Gómez Soler Figueroa y fue, chicos, ¿quién dijo esto? Esto lo dijo un historiador. Mira, los historiadores eran hinchas del Inca Garcilaso. ¿Qué historiador? El que aparece en el billete de 20 soles, el primer billete, ¿no? ¿De acuerdo? Porras Barnechea. ¿Ya? Porras Barnechea entonces dijo que el Inca Garcilaso es el primer mestizo biológico. Biológico porque su papá, capitán español, Sebastián Garcilaso y Lobegui Vargas. Su mamá, Isabel Chimpoque, ¿no? Sí, ¿no? Ustedes saben que su papá, su familia era de los que primero lucharon contra los moros en la Edad Media. ¿Sabían que su tío abuelo fue el que inició el siglo de oro español, Garcilaso, el de las Ínglubas? También fue descendiente de Jorge Manrique, o sea, por parte de padre era lo máximo, y por parte de madre, su mamá era sobrina, pues, Huayna nieta de Tupac Yupanqui, o sea, imagínate qué tal es padre, pues, ¿no? Entonces, por eso él se sentía lo máximo, joder. Qué tal la autoestima de Inca Garcilaso? Él no estaba deprimido, nada, ¿de acuerdo? Bueno, recibió influencia del Renacimiento, eso es importante, chicos. A ver, él, pues, era muy leído, ¿no? Era el primer alumno de Juan de Cuellar, que es un español que vino al Cusco a enseñar, porque Francisco Pizarro, ¿no? Lo llamó para que enseñe a sus hijitos, pero el encarcelado fue el mejor. Bueno, luego cuando el padre muere, a los 20 años deja dinero para que él vaya a Europa. Él estuvo en Europa y siguió, ¿no? Los renacentistas también eran héroes. Él luchó, pues, contra los turcos en Italia. Y luego cobró herencias y fue rico, como 23 ahijados tenía. Le prestó inclusive a Góngora, ¿no? No se sabe si le devolvió, ¿no? Entonces él, pero ya viejito, publica Comentarios Reales. Comentarios Reales lo publica a los 70 años. Por eso, ¿por qué la obra máxima entonces de la crónica se escribe a los 70? Porque él, Europa, ¿no? En España, siendo famoso, él se dio cuenta que había obras que hablaban mal de los incas y él le dio rabia, ¿no? Le dio, "Ah, ¿cómo van a hablar de eso?" Y así es que él escribió, ¿no? Y la pensó muy bien. ¿Ya? Entonces, uno de los motivos para que escriba Comentarios Reales es criticar a ciertos cronistas. Bueno, ya chicos, lo malo, aunque eso en la actualidad se ve, en ese tiempo no se vio tanto, él idealiza al imperio incaico, chicos. Ustedes saben qué es eso, ¿no? Idealizar es cuando tú no muestras cómo es, sino lo mejoras, ¿no? Lo mejoras. Él entonces dice que en la época incaica
nadie mentía, nadie robaba, ¿no? Las leyes, ¿no? Amazúa, ¿no? No sea ladrón, ¿no? Aquella mayuya. O de repente que nunca los gobernados trataron mal a sus gobernantes, nunca los gobernantes también se portaron mal, o sea, pero siempre va a haber, ¿sí o no? ¿No? Dice que no habían ociosos, ¿no? Ustedes saben que siempre va a haber uno que otro, es como en Sabia. En la Academia Sabia, el que menos, ¿sí o no? Estudioso. Pero de repente va a haber uno que no, pues, ¿sí o no? Uno vago, pues, uno ahorita que está durmiendo, ¿sí o no? Está jugando Roblox, ¿sí o no? Pero, pero igual, pues en la época incaica, entonces, ¿cómo va a decir eso? Por ejemplo, él dice, ¿no? Que los incas, cuando nacía un bebito, la mamá no colocaba el pezón para que succione el bebito, sino que hacía que el bebito se esfuerce, o sea, se alejaba para que el bebito busque. O sea, desde que uno nacía ya tenía que esforzarse. ¿No? Pero es exagerado, ¿no? ¿Ya? Que le daba de lactar 3 veces al día nomás. Pero según, ¿no? Los médicos, ahí están los chicos futuros médicos, depende, ¿no? Pues dicen que cada 2 horas hay que darle lactar. Entonces exagera, ¿ya? Bueno, pero ¿por qué exagera? Porque a los incas lo veían como, habían dicho que eran ignorantes, ¿no? Que eran bárbaros. Entonces él por eso, ¡fua! Es más, alguien, a ver, los chicos que siempre están más level, a ver, los que han venido leyendo, ¿con qué cultura lo compara el Inca Garcilaso a los incas? ¿Con qué cultura? Con la más brava de la antigüedad, chicos, en ese momento conocido, ¿no? O creído, ¿no? A ver, claro, con los, o sea, Cusco era otra Roma. Bueno, él escribe La Florida del Inca, hoy Florida, ¿no? Estados Unidos, La conquista fallida, ¿no? De Hernando Soto. Su máximo obra, Cometido Real, es Diálogo de Amor, su primera obra, traducción esta, del italiano al castellano, y su genealogía de García Pérez de Vargas. Y ahora sí, vamos, Cometido Reales. Cometido Reales tiene dos partes, dos partes. Por ejemplo, a ver, ¿quién me dice lo que hemos leído, porque hemos leído de las mamacunas, en qué parte está, la primera o la segunda? A ver, ¿en qué parte está lo que hemos leído de las mamacunas? A ver, los chicos que han venido temprano hemos leído, a las 4. A ver, ¿en qué parte está? La primera parte de comentarios reales, segunda parte de comentarios reales. Habla. Claro, primera parte, pues chico. ¿Por qué, profesor? Porque en la primera parte habla de los incas, pues. Habla del Imperio Incaico. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Habla del Imperio Incaico. Habla de Yachihuasi, ¿has escuchado? Yachihuasi, ¿no? Los chasquis, ¿sí o no? ¿Ya? Los Inti Raymi, todo eso aparece ahí. ¿Y, y en qué parte aparece? Describe cómo muere Francisco Pizarro, que él ni siquiera se había cambiado, y vienen los almagristas, ¿no? A la casa, ¿no? Bueno, el Palacio de Gobierno, y él en la puertita nomás, matando a varios almagristas, ¿qué tal? Muere, 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 muere. Pero los almagristas usaron como escudo a uno de ellos y empujaron para que estar dentro ya de la sala y lo rodeen y por todos lados a traición matar. Entonces eso es en la segunda, ¿ves? ¿Sí o no? Porque en la segunda dice que habla acerca de la conquista, la captura de Atahualpa, ¿te acuerdas, no? La prisión, la muerte, también la guerra civil entre ellos, ¿no? Armado, que no está contento, ahí hay una pelea, no mueren. Luego también viene el primer virrey, lo matan al primer virrey, y así, pues, no, etcétera, ¿no? Hasta la ejecución de Tupac Amaru primero, también los incas de Vilcabamba, ¿ya? Entonces, eso también hay que saber. Es fácil, ¿no? Primera, segunda parte, ¿ya? Y ahora sí, la primera parte apareció en Lisboa. Antes estaba unido España con Portugal, ¿no? Lisboa, Portugal. 9 libros, o sea, 9 partes. Idealiza el Imperio Incaico, ya sabemos, ¿ya? Y, por ejemplo, corrige a los cronistas. Pero tengan cuidado con esto, ¿ya? No corrige a todos los cronistas. Hay momentos en los que él dice, ¿no? Que esto sí tiene razón, ¿no? El padre bla, bla, bla. Pero hay otros momentos que dice que el padre Acosta llamaba Uturunco al oso. Pero yo que sé quechua, Uturunco es un felino. O el padre tiene razón. Ah, ves, entonces está criticando, ¿ya? Bueno, ¿qué más? Proyecta como autor competente, o sea, él dice que sabe. ¿Por qué? Porque sabe quechua, sabe quechua. En cambio, los extranjeros, pues, ¿no? No saben, y si están aprendiendo, no es lo mismo que uno, ¿no? Que ha mamado. Él dice, la lengua que yo mamé, o sea, se refiere a la lengua materna, ¿ya? Recuerda que su mamá, pues, era, ¿no? Ñusta, ¿no? Ya, entonces su doble origen. Ya, a ver, otra vez, ya, otra vez. ¿Cuál es la finalidad de la primera parte? Corregir a otros cronistas. ¿Y cómo lo hace? Diciendo que él sabe quechua más, ¿no? Y también usando su doble origen. O sea, él dice, ¿no? Y yo un día, reunido con mi familia, vino mi abuelo Cusihualpa, que era un amauta, y nos habló de la leyenda de Macucapa y Mamaongo, ¿no? Entonces, entonces, ¿qué? Oye, su familia, ¿no? O sea, mete su hogar.
O ustedes saben que en historia también hay fuentes orales, ¿no? Mete entonces esas fuentes, ¿ya? Listo. Aborda la temática de la organización política, económica, social, cultural de Montesquieu como una enciclopedia, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces habla pues de muchos aspectos, la religión, la educación, todo, ¿ya? ¿De acuerdo? Fácil, ¿ah? Segunda parte. Ya, la segunda parte aparece en Córdoba un año después de su muerte, porque él murió en el 16. Como está muerto, le han cambiado el título, ¿ya? Entonces se llama ahora Historia General del Perú. ¿Cómo se llama la segunda parte de Cometeos Reales? Historia General del Perú. No es otro libro, mira acá está, sino que es la segunda parte que le han cambiado el título. Y acá ya hemos dicho que habla de la captura de Atahualpa, la prisión, cómo Atahualpa aprendió a jugar ajedrez, cómo el conflicto entre los españoles, hasta inclusive al primer virrey lo matan, batallas no Guarina, al final Gasca viene, Calquiahuala. Mira, ¿sabían ustedes que el papá del Inca Garcilaso había venido con Pedro de la Gasca para enfrentarse a los encomenderos? Y en la batalla de Guarina, él pudo atrapar a Gonzalo Pizarro, pero no lo atrapó, le dio su caballo, Salinillas, para que más bien se incorporara, y luego Gonzalo Pizarro regresó con Francisco Carvajal y ganaron esa batalla, ¿no? A Diego Centeno. Entonces, ¿qué ocurre? Que luego se van a enterar de lo que hizo su papá y de qué le van a acusar al papá. El papá tenía que capturar y mami no lo capturó. ¿De qué lo acusan al papá? De traidor, pues chico, traidor, ¿no? Es como si tú, por ejemplo, ¿no? Tú vas a San Martín, tú vas a estar en una protesta. Hace 2 semanas, por ejemplo, ya tomaron San Marcos, ¿ah? Bueno, no, por unos días nomás, ¿no? Entonces tú de repente vas a estar ahí en la toma, vas a estar marchando ahí contra el Congreso, contra Dina, no sé, contra Keiko cuando sea presidenta, ¿no? Y de repente, ¿no? Te van a echar bombas lacrimógenas. Y si tú tienes tu tío, que es policía, tu tío va a estar protestando contigo en la vida, pues, porque si se enteran, ¿no? Si no, lo descubren, le dan de baja. Entonces, igualito, pues, ustedes saben que un policía, por más que sepa que tú estás en lo correcto, por más que sepan que ellos defienden a unos empresarios o a una presidenta de repente corrupta, igual chamba chamba, como dicen, ¿no? Tienen que estar en tu contra. O sea, igual el papá tenía que capturar a Gonzalo Pizarro, pero no lo hizo. Y según el encarcelazo, ¿sabes por qué no lo hizo? Porque mi papá sabía que Gonzalo Pizarro estaba haciendo lo correcto, porque la corona no debió enviar a un virrey, debió escoger entre los conquistadores un virrey. O sea, alguien que no ha arriesgado su vida va a venir a gobernar. No, pues mi papá por eso ayudó a Gonzalo Pizarro. O sea, ahí se demuestra lo subjetivo del auto, ¿no? Y también se sabe que el papá con Gonzalo Pizarro eran pinquis, y por eso también, ¿no? Ya, entonces está lo subjetivo. Bueno, luego también viene el virrey Francisco Toledo y pues va a vencer, va a organizar también la mitad, ¿no? El gobierno y también, pues, Tupac Amaru primero muere, ¿ya? ¿Listo, listo? Facilito, facilito. Ya, entonces están las dos partes, muchachos, ¿ya? ¿De acuerdo? Se basa en fuentes orales escritas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es su fuente? Bueno, varias, ¿ah? Pero uno de ellos es Blas Valera, ¿ya? Es como cuando tú hagas tu tesis, tú vas a basarte en alguien, ¿no? Entonces, para él, pues, va Blas Valera, ¿no? Ya, también facilito, chicos, facilito, facilito, facilito. Ya, bueno, ¿ustedes saben por qué el Perú se llama Perú según el Inca Garcilaso? A ver, ¿por qué el Perú se llama Perú según el Inca Garcilaso? No, 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 no. Ya, chicos, ¿están vivos? ¿O por qué el Perú se llama Perú? A ver, ¿no? Por el P de patria, ¿no? La E de ejemplo, la R de rifle, la U de la unión. No, no, no. ¿Por qué? A ver, hoy no los leo, o en internet creo. ¿Por qué el Perú se llama Perú? Pues, joder, por ejemplo, el de Rímac sale Lima, ¿no? Lima, tú eres de Lima, somos de Lima, por Rímac, no Rima, Lima, Lima, no cambia, ¿de acuerdo? Y Perú, chicos, ustedes han escuchado eso. Claro, bueno, hay varias versiones, ¿no? Algunos dicen por el río Virú, Pirú, Perú, ¿no? Otros por el cacique Pirú, Perú. Pero la versión del Inca Garcilaso es que a un indio le preguntaron, tú, ¿sabes cómo se llama ese imperio? Tú, ¿sabes cómo se llama ese imperio? Y el indio asustado pensaba que le estaban preguntando, ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo se llama el río? ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo se llama el río? Pensaba que eran dos preguntas. Y respondió, por ejemplo, ¿no? ¿No? O sea, pensando, ¿no? ¿Cómo te llamas tú? Él dijo, ¿no? Belú, ¿no? Belú. ¿Y cómo se llama el río? Dijo Perú. ¿De acuerdo? Y el español pensó que estaba escuchando lo mismo. Pensó que estaba escuchando, pues, Perú. O sea, según la teoría
o lo que dice el Inca Garcilaso, el río se llamaba Pelú, no Virú, ¿no? Pelú. Y el nombre del indio era Berú. Y como ustedes saben el lenguaje, Berú, Pelú se parece, ¿no? Porque BP son bilabiales y RL son alveolares, ¿sí o no? Entonces, ¿no? Cuando el indio pensaba que, ¿no? Lo estaban entendiendo, ¿no? Porque, él pensó, ¿no? ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo se llama el río? Pero estaban preguntando cómo, ¿cómo se llama ese imperio? ¿No? Y él respondía, Perú, 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 Perú. Entonces pensaron que estaba diciendo Perú, ¿no? Y le dijeron, gracias. Y él le respondió, de nada. No, no, mentira. ¿Ya? Bueno, entonces, esa es su versión, pues, ¿no? Una versión de ese tiempo, porque luego ya va a cambiar, ¿no? Bueno, ya, me da un calambre. Ya, ya. Bueno, acá están algunas cosas que ya hemos dicho. Era renacentista, buscó armonizar las dos culturas, chicos, ¿ah? Chévere, ¿sí, no? ¿Tú buscas armonizar también las dos culturas o no? Estilo renacentista, ¿por qué? Porque hay mesura, o sea, no es como los barrocos que exageran, no exageran. Ecuánime, ¿no? Tranquilo, así como los griegos, ¿no? Tranquilo, tranquilo. Y hay mucha belleza también, ¿no? Mucha belleza. A ver, idealización ya sabemos, ¿no? Exalta a los incas sobre todo. Saber enciclopédico, o sea, un montón de datos, chicos, ¿no? O sea, que aprendes un montón, ¿no? De las costumbres, de acuerdo, como arrodillados ahí, por ejemplo, ¿no? Honraban al sol. Ya, bueno, esto vino en admisión una vez. Mira, aunque ha habido españoles curiosos que han escrito las repúblicas del Nuevo Mundo, como la de México y la del Perú, y la de otros reinos de aquella gentilidad, no ha sido con la relación entera que de ellos se pudiera dar. O sea que los españoles son curiosos, o sea, no son historiadores, ¿no? Ellos han hablado de México, de Perú, pero lo que han hablado de Perú, creo que ahí le falta, le falta. Lo he notado particularmente de las cosas que del Perú he visto escritas, de las cuales como habitual ciudad, como natural de la ciudad del Cusco, o sea, como yo soy del Cusco me doy cuenta que fue otra Roma en aquel imperio, tenga más larga y clara, o sea, yo sé más a la que ahora los escritores han dado. Miren, ¿ah? Puse su origen, dice que es como Roma, ¿sí o no? Y nunca corregí, ¿eh? Facilito. Bueno, luego tenemos también cómo los hijos criaban extrañamente, así los incas, como la gente común, ricos y pobres, sin distinción. O sea, no había distinción. Ah, no como ahora, por ejemplo, ¿no? Tienes plata, pues un colegiazo, pues, ¿no? 1.000, 2.000 dólares. Pues tienes plata ahí, pues un colegio ahí estatal, ¿ya? Bueno, y cuando la madre le hacía mucho regalo, tomaba el agua en la boca y le lavaba todo el cuerpo, salvo la cabeza, particularmente la mollera, ¿no? Ah, era envuelto. ¿Han visto ustedes esto? A mí, de chiquito también me envolvieron, ¿ya? Bueno, entonces, acá también menciona a otros cronistas, ¿ah? Lo que decimos también lo ha dicho Gómara, también lo ha dicho Augusto de Zárate, también, ¿ves? O sea, a veces no critica, sino solo se basa. ¿De acuerdo, no? Bueno, y también dice que sabe quechua, ¿no? Por no saber la propiedad de la lengua ni haber mamado la leche, o sea, no, muchos cronistas no saben quechua como yo. Ya chicos, para terminar ya el comentario de la teoría de San Marcos, ya, comentario real constituye una obra que conjuga lo histórico y lo literario, ¿ya? Cuidado, ¿ah? Hay historia y literatura. Pero más importante es la historia, ¿ya? El factor literario es un componente funcional y complementario, ¿ves? Lo más importante era lo histórico, con respecto al objetivo histórico. Se reconoce el estilo de Garcilaso, ¿a qué estilo tiene? Si te preguntan, pues experto armónico, porque tiene influencia renacentista. Y también es el mejor prosista. ¿Ya? A ver, ¿quién es el mejor prosista de la época de la dominación española? Pues el Garcilaso. ¿Cuál es la máxima obra en prosa? Pues Comentarios Reales. ¿Está bien, chicos? ¿Hasta ahí alguna preguntita? Terminamos entonces que son tres temas hoy, ¿ah? Este tema es un poquito más amplio. Y vamos a dar respuestas. Vamos, Perú, vamos, Perú. Vamos. Ya, entonces vamos a responder la uno, la 2, la 3, la 4 y la 5, ¿no? Son 5, ¿no? Son 5, de ahí ya pasamos a otro tema. Ya, entonces vamos a darle 3 minutos, o 2 minutos y medio. Ya, 3 minutos. Ya, 3 minutos al toque hasta la pregunta 5. ¿Ya? ¿Ya? Resuelvan, chicos, el que no resuelve ya saben que es de alianza. ¿Ya? De cristal, de cristal.
Ya, muchachos, vamos a dar la respuesta. Dice, ¿cuál de los siguientes aspectos la diferencia fundamentalmente el género histórico según la perspectiva del testigo? ¿Ah? O sea, según la perspectiva del testigo, ¿por qué es diferente que, ¿no? La crónica de la historia, ¿no? Pero no sé qué he hecho, que se ha salido esto, el título. Ratito, ya, ya, ahora sí. Un ratito, un ratito. Ya, acá es. Ya, bueno, respondieron la C, ¿no? Sí, pues, claro. Claro, porque es subjetivo, pues. Si hubiera dicho al revés, ¿no? ¿Qué tiene la historia que no tiene la crónica? Ahí sí hubiera sido la D. Y las demás se alejan mucho. ¿Ya? Está bien, ¿no? Porque es extenso. Porque hay detalle de naturaleza, ¿no? Pues, ya. Bueno, testimonios también puede haber en la historia. A ver, ¿cuál fue el propósito principal de la primera parte? Fácil, ¿eh? Dedo, ¿no? Promover la integración cultural entre españoles e indígenas a través de la iniciación del pasado incaico. Ya, pero eso, este, la primera parte, pero la primera parte de los españoles todavía. La primera parte termina cuando llegan los españoles recién. ¿Ya? Sería mejor la C, ¿no? Corregir las imprecisiones y ofrecer una perspectiva más autorizada. O sea, él como que sabe más, ¿no? Por ser quechua, ¿no? Corregir. ¿Ya? ¿Está bien o no? Denunciar los abusos, él no denuncia eso. El que hacía eso era este Guampo. Ya, él no. Él dice, pues, que los españoles sí, pues han venido a evangelizar. ¿Ya? Los incas civilizaron. O sea, no son bárbaros, pero tampoco son evangelizan, porque estaban cerca. ¿Ya? Siempre los españoles como que un poquito más, ¿no? Ya, sobre la segunda parte, motivación psicológica. Uy, qué fácil, muchachos. Facilita. La respuesta es reivindicar la figura de su padre, ¿no? Lo defiende, dice, su papá no fue traidor. Lo han calumniado, dice. Ya, bueno. La número 4, uy, eso hemos leído, ¿ya? Eso hemos leído. Habla de las mamacunas. La D, ¿no? Claro, a ver, la primera dice, su marca, idealizar la institución incaica, presentar una visión acrítica y entendedora. Bueno, acá no está exaltando, solo está describiendo. Su ridiculoso apego a la traducción literal del quechua sin ofrecer interpretaciones, no, sí está interpretando, que puede significar muchas cosas, dice. Su interés en mitificar las creencias religiosas incaicas, no está hablando de religión, y su voluntad por profesión, claro, no está hablando de dónde viene, mama, ¿no? Y los varios usos que tienen, ¿no? Cuna, ¿no? Bueno, y su preferencia por utilizar términos españoles. No. Recuerden que en otros momentos él inclusive te habla de los fonemas, las diferencias, ¿no? Que haya. Listo. Ya vamos entonces a las 5. Acá vemos que se está basando en Blas Valera, ¿no? Los padres, o sea, decía, ustedes cuando escriban su tesis también van a citar. Los padres muchas veces son causa de que los hijos se pierdan o corrompan con las malas costumbres que les dejan tomar en la niñez. Oye, qué bacán, ¿no? A veces los padres hacen que los niños sean así, dice, porque algunos los crían con sobre regalo. Uy, parece la actualidad, chicos. Y como, ¿no? O sea, a veces mucho regalo, mucho, el hijo a veces no valora, a veces se acostumbra, ya se. Claro, puede pasar, puede ser. Entonces la respuesta que dijeron, que no, errores no, ¿no? Sería, se apoya, ¿no? De la autoridad Blas Valera. La respuesta es la C. Ya, muchachos, ahora pasamos a ver eh, literatura de la República, ¿ya? Ollantay no viene, que es de la colonia, cuidado, colonia. También en la Emancipación Melgar, así que de frente pasamos pues, República. Bueno, en la República está el costumbrismo, el romanticismo, el realismo, es lo que habíamos dicho, ¿no? Ya. Vamos a hablar nosotros ahorita de Ñacatita, ¿ya? De Manuel Asensio Segura y luego Ricardo Palma. Pero como tú sabrás, ¿no? En el costumbrismo también estuvo Pardi Aliaga y en el romanticismo también estuvo Carlos Augusto Salaverry, súper poeta, hijo del presidente más joven del Perú, Felipe Santos. ¿Listo? Así, la próxima semana sí todo realismo, chicos. Ya. Está bien, ¿no? Y ahora sí, vamos a Perú.
Bueno, el costumbrismo es el primer movimiento de la República y como tú ves la imagen, se dio una época de pelea, ¿no? El primer militarismo, ¿no? Todos querían ser presidentes, era como un regalo, pensaban a, lo que, a los que habían luchado por la independencia, ¿no? Lamar, Orbegoso, ¿no? Salaverry, por ahí está, ¿no? Ya, bueno, entonces, ¿qué dice la teoría de San Marco? Yo me baso en la teoría de San Marco, ¿no? Nace con la República en un periodo inestable, ¿ya? Eso hay que saber, ya. La gran independencia había expuesto al Perú ideología del capitalismo industrial, ya. Bueno, la gente pensaba que íbamos a ser como Inglaterra, ahora que somos libres, iba a llegar la industria, ¿no? Pero no, pues porque hay pelea, pues, ¿no? Ni se sabe cómo va a ser el gobierno, entonces por eso hubo frustración, ¿ya? Entonces hubo un desequilibrio entre esperanzas y realidades. Eso vino en admisión una vez, ¿ah? Así que lo resaltó, muchachos, ahí está la banderita. Entonces hubo frustración de la clase alta y de la clase, pues, media. Claro, pues chicos, tú tenías esperanzas, alto decía, mejor hay que volver a la colonia y por lo menos pues ahí está más estable, ¿no? Por lo menos podía vivir. Ya. Características. Además, ustedes saben, chicos, que mucha gente más bien no quería, ¿no? La independencia. ¿Ya? Bueno, vamos entonces a las características. Bueno, chicos, pero antes de las características, vamos a una... A ver, se volvió inestable mi internet. Ya. ¿Saben? Cuando se vuelve inestable, apago mi cámara. Chicos, vamos a una preguntita, ¿ya? A la 9, ¿ya? Vamos a la pregunta 9. La 9. Oye, ¿qué pasó? Un ratito. Ah, ya. Ahora sí. La, la 9, ¿ya? Mira, la 9 para... Ya, ya chicos, en la obra Ñacatita, ¿ya? ¿Saben o no saben la obra Ñacatita? Pues, dime, ¿a qué género literario pertenece? A ver, a ver. Siempre viene género literario, así que hay que estar practicando. ¿Qué género literario? A ver, chicos, ¿qué género literario? ¿Qué género literario? A ver, ¿en qué género aparecen los nombres propios, pues? Y se muestran las conversaciones. A ver, ¿qué pasó, chicos? Ya, claro, la dramática. El autor es el padre del teatro peruano. Vamos a ver por qué, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya, Ñacatita nos habla, pues, se parece a obras españolas, se parece al Cien las Niñas, a la Celestina. Nos habla, pues, de cómo Ñacatita ha convencido a Rufina de que lo mejor es que su hija se case con un viejo. Y acá están hablando Manuel y Juliana, que son enamorados, ¿no? Juliana no va a querer casarse con el viejo porque está enamorada de Manuel, ¿no? Pero tu madre, ella misma, oye, me dijo también que te intimara que nunca pusieras aquí los pies. Pregunta, ¿la obra está en verso o en prosa? En verso o en prosa. ¿Pero qué motivo ha habido si es cosa de enloquecer? Sin duda que ese hombre le ha vuelto el mundo al revés. Haz, ¿no? En verso, ¿ya? ¿Y tu padre? No, mi padre no ha hablado ni mal ni bien de este asunto, ni lo hará. Eso muy bien lo sé. Su palabra es muy sagrada y mucha su sensatez para que violente a su hija por mezquino interés. Haz, qué bacán. Mira, puedes rapear, ¿ah? Puedes rapear. Está en verso. ¿Y en verso grande o chico? ¿O qué verso predomina? ¿El largo o el chiquito? Arte mayor, arte menor, arte mayor, arte menor, arte mayor, arte menor. Pues destaca el arte menor. ¿Ya? Eso están preguntando también, ¿no? Entonces, característica ñacatita, escrita en versos de arte menor. ¿Ya? Es una obra dramática, el autor es el padre del teatro. Y ahí vemos, pues, cómo Manuel y Juliana están conversando y cómo Manuel tiene una visión, y también Juliana, ¿no? Positiva de Don Jesús, ¿no? ¿Alguien sabe por qué Manuel? A ver, los chicos que ya saben, acá siempre también bravos y bravos, ¿ya? Por eso también tienen que venir leyendo ahí para acá, ¿no? A ver, la pregunta, ¿por qué Manuela habla muy bien de Don Jesús? ¿Por qué? ¿Porque le da su propina? No, pues joven. ¿Por qué? ¿Por qué habla? ¿Por qué habla bien de Don Jesús? ¿Ya? ¿Por qué? A ver, ¿por qué habla bien? ¿Por qué habla bien? Habla bien. ¿Por qué habla bien? Nada, nada, chicos. Fabiola esa, Fabiola, cachimba. Claro, porque lo habían criado. Recuerden que Don Jesús, fue militar como el autor, ¿no? Como Segura. Y su amigo antes de morir le dijo, ayuda, o sea, cría a mi hijo, ¿no? Y lo crió a Manuel. Y él fue criado con Juliana, así como hermanitos, pero ya de adolescentes, pues ya las hormonas, ¿no? Empezaron a acostarse, ¿no? Pero la mamá no quiere, pues no posibilidad que se desaparezca, ¿ya? Cada vez como un padre, muy bien. Pero pregunta, si don Jesús, él es un hombre correcto, ¿por qué en la obra está a punto de cumplirse la boda de Juliana con el viejo?
¿Por qué? Porque que el papá, si el papá era correcto, no iba a permitirlo, ¿por qué razón al final casi se da? ¿Hay alguien sabe? ¿En serio? ¿Alguien sabe? Porque el papá, zapato, ¿no? Claro, el papá era pisado, joven, era saco largo, ¿no? ¿Has escuchado la canción? Pisado, pisado, te llamo, pisado, 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 te llamo. ¿Ya? Entonces, era pues, ojalá que acá los chicos no sean pisados, ¿no? Las chicas. No sé si en tu casa también tienes, tu papá es pisado, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pero no sean pisados así como el profesor de literatura, ¿ya? De Sabia, bueno, de otro local presencial. ¿Ya? Bueno, entonces eso también aparece, ¿ves? Ya, ya pues chicos, entonces ahora sí podemos continuar. Ahora sí vamos con las características del costumbrismo. Ya bueno, entonces bien Doña Catita se muestra, por ejemplo, ¿no? Que Doña Catita es chismosa, que los adolescentes tienen sus problemas, que la mamá quiere casarla con Don Alejo porque piensa que tiene plata, Don Alejo aparentaba. Entonces esas cosas hasta ahora pasan, pues, ¿no? Entonces es apego a la realidad. ¿De acuerdo? O sea, no va a ser fantasioso, pues. ¿Por qué se llama costumbrismo? Porque hablo de costumbre. Y esas costumbres no las van a inventar, son los que ven. ¿Y por qué? Pues hablan de costumbres para corregir. Ustedes saben que si tenemos buenas costumbres, nos volveremos virtuosos y más felices. Si tenemos malas costumbres, nos volveremos de repente, pues, viciosos y de repente nos puede pasar cosas malas. Por ejemplo, no sé si tú tienes un amigo, no creo, pues, ¿no? Que se quedaba con las cosas, ¿no? No sé, en tu colegio tú volteabas, desaparecía un celular, ¿no? Entonces esa persona, por ejemplo, malas costumbres, ¿sí o no? De repente ya está en la cárcel, pero está en un ligancho, ¿ya? ¿Ves? Entonces, ¿por qué? Porque no pudo corregirse, ¿ya? Entonces, muchachos, eso es la costumbre, ¿no? Por ejemplo, ustedes si tienen la costumbre de dormirse temprano, levantarse temprano, ¿no? Leer un día antes, ¿no? En la clase participar, ¿no? Estar en la clase ya tomado, antes tomaste tu desayuno, ¿sí o no? Estás bañado, ¿sí o no? Entonces, lo más probable es que todo te va a ir bien, ¿sí o no? Pero ¿qué pasaría si uno de ustedes ha dormido hasta tarde, o recién estás durmiendo? ¿Ya? O en todo caso, pues estás sin tomar desayuno, ¿sí? ¿Ya? Estás, ¿no? Sin leer, ¿no? Nada, estás volando, pues, entonces, así no vas a ingresar, pero al penal. ¿Ya? Entonces las costumbres, chicos, deciden, ¿quién de ustedes, por ejemplo, practica deporte, joven? Bacán, las endorfinas te dan, ¿no? Yo, por ejemplo, practico deporte, me da, mira, ¿ya? ¿O quién de ustedes también, pues, come sano, ¿sí? Nada de comer chatarra, nada que gaseosa, nada que, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero, ojo, no estás cuidando tu salud, ¿no? ¿Quién de ustedes, por ejemplo, inclusive, ¿no? Limpia su cuarto, ¿sí o no? Lavas tu ropa, ¿no? Si no, bacán, ¿sí o no? Entonces, esas cosas te ayudan. Tú, por ejemplo, tengas a tu enamorada, ¿no? Vas a su casa, señora, mira, le ayudo ahí, ¿no? Llevo las plata, no sé, ¿no? Te vas a caer bien, pues, ¿sí o no? Pero si de repente no entras, te un bagazo, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, las costumbres nos ayudan, ¿no? A hacer, pues, tener una vida mejor, ¿ya? Eso es fuera, ¿no? De que pensaba que yo siendo profesional voy a ser feliz. No, las costumbres. Ya, bueno, que seguimos. Somos libres, entonces, por eso el costumbrismo buscaba eso, ¿no? El costumbrismo llega desde España, no es nacido en el Perú, llega a España. Acuérdense que Catita se copia España, ¿no? Capacidad descriptiva de costumbres, claro, pues lo que estamos diciendo, ¿no? El costumbrismo, ¿de qué consiste? De escribir costumbres. ¿Qué más? Tendencia satírica, cuidado con esto. O sea que usan burlas, ¿no? Críticas con humor, como burlas o como arma de lucha ideológica. Chicos, estos poemas de Pardo y Aliaga han venido en examen de admisión en Historia del Perú. Pardo y Aliaga era el satírico limeño. Él, por ejemplo, criticaba al, al sistema. Una vez vino a misión un poema en el cual él dice, ¿no? Que ahora todos somos iguales y mi siervo me puede mandar, se encuentra de la república. Todos somos iguales, pero también distintos. O sea, no cualquiera te puede gobernar. ¿De acuerdo? O acá, mira, este poema es brutal, parece la actualidad, ¿no? Esto se lo lleva el diablo, el desorden que se nota, no lo taja ni San Pablo. La hacienda está en bancarrota, o yo no sé lo que hablo o hace este gobierno idiota, del país un cementerio, este quiere un ministerio. O sea, ¿qué te está diciendo este poema? Que cuando uno quiere el gobierno, ataca, lo ataca, así como atacaba a Pedro Castillo, ¿no? Pero, y todo está mal, todo está mal, todo está mal, pero cuando ya ellos tienen, todo está bien, todo es chévere, ¿ya? Entonces, esas cosas siempre pasan, conflicto de intereses, ¿no? El que está abajo ataca, ¿no? Para tener el poder, ¿no? Y cuando tiene el poder, todo está bien, ¿ya? Entonces el otro también que quiere, igualito. Entonces no ven los intereses de la nación, sino sus propios intereses. Esos chicos vienen a misión, ¿ah? Entonces usan la sátira, ¿de acuerdo? También como lucha ideológica. Es realista otra vez, vino en admisión una vez, cuando estudiamos el realismo, por ejemplo, el realismo tiene como antecedente al costumbrismo. El costumbrismo es precursor del realismo. Miren, ¿no? Y panfletario es cuando eres crítico, ¿no?
por sobre todo es crítico con el sistema, ¿no? Crítico con el gobierno, ¿no? Bueno, obsesión enjuiciadora, ya otra vez, la crimen se repiten las características, ¿no? Por eso yo acá lo de rojo mejor, es lo más importante, ¿ya? Esto sí, ¿no? Actitud moralizante. O sea que cuando alguien te dice, oye, levántate temprano, es por tu bien, chicos. O sea, buscan lo mejor. Más bien alguien que no les interesa no te dice nada. ¿Sí o no? Si ustedes tienen un papá o una mamá que, bueno, ojalá que no te grite tampoco, ¿no? Porque está muy mal, pero que te diga, ya, hijito, levántate temprano, ve a estudiar, tienes que hacer esto, lo otro, hijito, ¿no? Tú agradecele pues, a esa persona, ¿no? No le vas a decir, ay, no te metes en mi vida, ¿no? ¿No? Por favor, ¿no? Ya, se muestran costumbres de la ciudad. ¿Qué significa, chicos? Que no hablan de costumbres de la sierra o la selva, solo costumbres de Lima, solo costumbres de Lima, ¿ya? No hablan de... Bueno, ¿qué más? Y usan el teatro, chicos, y en teatro ¿qué hay? Comedias, no hay tragedias, pues no es que acá hay chistes. Y periodismo, dentro de los periódicos salían los poemas y también algunos artículos costumbristas, ¿de acuerdo, no? Bueno, y el teatro alegre, ¿no? Se llama también teatro festivo. Bueno, comedia festiva. ¿Ya? Entonces, el costumbrismo habla de costumbres, es realista, moralista. También esto una vez vino una misión, lo vamos a agregar, ¿ya? Entonces, busca en todo caso, ¿no? Nuestra esencia, busca la peruanidad, no le busca la identidad, ¿no? Bueno, que lo siguen buscando, ¿ya? ¿Listo? Bueno, vamos entonces ahora a los representantes. Ya, miren, bueno, ya no viene Pardo, pero para que sepas, porque a veces como distractores puede venir. Anticriollista, ¿ya? Criollista acá va a ser popular. Criollo, criollazo, es popular. Y anticriollo es antipopular, o sea, de clase alta. Miren, él era de clase alta. Él fue asesor de presidentes, vocal de la Corte Suprema, diplomático en Chile. Su hijo fue el primer presidente civil del Perú. Su nieto fue presidente del Perú 2 veces. ¿Por qué? Porque era de clase alta. Eso en la actualidad sigue pasando. A veces no está bien, ¿ah? Porque debe haber meritocracia. A veces, chicos, los que son de buenas familias tienen los máximos cargos. ¿Qué van a estudiar ellos en San Marcos, así como tú, chico, ¿no? Y ellos van a ser el jefe, tu jefe, tu jefe, tu jefe, tu jefe, tu jefe, tu jefe. ¿De acuerdo? Ahí está. Bueno, él inicia el costumbrismo con la obra Frutos de la Educación, que critica el baile de la zamacueca, ¿ya? Él inicia con el libro, vamos a agregarle, a ver, inicia el costumbrismo, esto es también importante. O sea, si te preguntan como distractor, ¿segura inicia el costumbrismo? Falso, porque inició por otro, ¿no? Con, con Frutos de la Educación, que critica, que critica, ¿qué cosa critica? El baile de la zamacueca. Lo que pasa es que antes no podías tú bailar moviendo las caderas y enseñando tu cuerpo, ¿no? Levantándote la falda. Eso era pues de prostitutas. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un chico inglés, Eduardo, que se va a casar, ¿no? Con María Josefa. No está enamorado, se va a casar hasta que la ve bailar la zamacueca. Y cuando la ve bailar, ya no quiere casarse, casi vomita, ¿no? Entonces esta obra critica esa costumbre, ¿no? Esa costumbre del pueblo, o sea, como que chusma, ¿no? Aunque también puede ser, jóvenes, yo les pregunto acá a un joven, a ver, un jovencito, ¿no? Que te guste una chica, quieres mandarte, quieres que seas tu enamorada, ¿no? Entonces, tú ¿no? Él más la idealiza, ¿sí o no? Te gusta mucho, ¿no? Entonces, y un día van a una fiesta, y ella se encuentra con unos amigos, la sacan a bailar un reggaetón así, perro sangundeo, y ella está en el medio, y todavía la rozan, Entonces, pregunta, ¿te va a seguir gustando? ¿No? Vas a querer que sea tu enamorada. Como agarres de repente, pues, pero ya no en serio, pues, chico, ya no en serio. Sí, dicen algunos, ala, yo también hay de tres, entonces, no, pues joder, ya. Creo que dentro de lo lógico, pues chico, ¿no? ¿Sí o no? Ya. Bueno, él fue conservador, profe, usted también es conservador. No, pues, ya él era de, ¿no? Apego a lo extranjero, quería que Inglaterra ya de una vez llegue, y de la clase alta, ¿no? Este es su periódico, Le Pico Mi Tierra, y su obra más conocida, Cante Venía San Marcos, es un viaje que critica el engreimiento de los ricos, ¿no? Cómo alguien, pues, va a cumplir 52 años y lo llama niño gollito, ya más engreído. Y cuando viaja, la gente se olvida hasta de Cristo. Estamos 2 años después del viaje, ¿no? ¿No? Antes del viaje. O sea, tanto, ¿no? Antes de los ricos eran los engreídos. Y a veces es malo ser engreído, ¿no? Porque no quieres hacer grandes cosas, solo estás ahí cumpliendo nomás para que te alaben. Ya, muy bien. Y ahora sí, vamos a el señor que nos importa. Ya sabes que es criollista.
que es el padre del Teatro Nacional. Así que de frente vamos a la teoría de San Marcos. ¿Qué dice la teoría de San Marcos? ¿Por qué él es el padre del Teatro Nacional? A ver, por tres razones. Uno, debido a su producción dramática. ¿Está bien? Debido a su producción dramática. ¿Por qué es el padre del teatro? A ver qué dice. Ya, ahora sí. Sí, no, sí se ve, ¿no? Me dicen ya. Debido a su abundante, o sea que él ha escrito más que otros. Dos, por sus personajes típicos criollos. ¿De acuerdo? Por sus personajes, gracias. ¿De acuerdo? Entonces, es que ser peruano es ser más del pueblo. Entonces él muestra personajes del pueblo. Por eso es padre del teatro peruano. Y también, bueno, clase media, populares, ¿no? Por ejemplo, Ñacatitas son del pueblo. En cambio, en Fruto de la Educación, un viaje son de clase alta, ¿no? En cambio, de Segura son del pueblo. Y también jóvenes por el lenguaje, por el lenguaje. ¿Y qué tiene su lenguaje? Muestra un lenguaje, pues, del pueblo, con modismos y términos coloquiales. Por eso, ¿qué es modismo? Modismo es una frase hecha que tiene otro significado. Por ejemplo, ¿no? En Yacatita dicen ni chus ni mus, ¿tú qué será eso? ¿No? Bueno, en ese tiempo, ¿no? O sea, ya se acabó, se acabó. Es como antes uno decía, oye, ya borró cassette. No es que el cassette no lo borró, sino que ya se olvidó de él. ¿Ya? Entonces son frases hechas, en el lenguaje van a ver que se llaman locuciones, locuciones, así como vamos a hablar a calzón quitado, no que se van a quitar el calzón, ¿no? Decir, no, yo no uso, ¿ya? Sino que van a hablar francamente, ¿de acuerdo? Entonces eso es modismo, ¿ya? Es una expresión que se refiere a otra cosa. Y término coloquial se refiere, se refiere a un término no formal, a un término que puede ser familiar, ¿no? Amical, pero no es formal, ¿no? Por ejemplo, cuando uno usa diminutivos, ¿no? Los diminutivos no están en el diccionario, o están en el diccionario, diminutivo, ¿ya? De acuerdo, papito, ¿no? O también en Ñacatita dice, no te cuento que a la Malena su esposo la ha puesto como camote, tanto golpe está morada, ¿no? Entonces, ¿ves? Ahí está. Y no se puede decir la Malena, no se puede decir la Malena, sino los artículos no se puede usar, sino no puede decir tú, oye, ya llegó el Carlos, la Rosa, llegó la Kimberly, llegó el Brian, no puede decir eso. Entonces, eso es coloquial, ¿ya? Bueno, ya sabes, ¿ah? ¿Qué más? Apoya a los liberales, él fue liberal, muchachos, liberal. Él fue de clase media. Él entonces, mientras que Pardo era diplomático en Chile, ¿no? Vocal de la Corte Suprema, su hijo presidente, su nieto presidente, así era Pardo. Segura, la justa fue administrador en Huacho, ¿ya? Bueno, bueno. Y también su periódico más importante se llamó El Moscón, Diario Mosca, ¿ya? Cultivó la comedia de Tania Cati. Esto también escribió una obra en contra de los militares. Él también fue militar, ¿no? Y atacó a los militares, ¿no? Él estuvo en la batalla de Ayacucho, obligado, chamba chamba, a pelear contra la libertad. Él apoyó a los españoles. No piense que sea traidor, ¿no? Así fue la batalla de Ayacucho, pues. La batalla de Ayacucho, 90% del ejército de los españoles eran peruanos. Y los que luchaban por la independencia, más bien no eran peruanos, eran extranjeros, ¿no? Así la vida. Bueno, pero criticó luego pues a los militares en el sargento Canuto, ¿no? Y ahora sí, vamos a Ñacatita, que ya creo que ya sabemos Ñacatita, ¿no? Recuerden que Ñacatita, ya sabemos pues, ¿no? Que Ñacatita es una vieja chismosa, alcahueta, ¿no? ¿Ya? Acá espero que ustedes no sean chismosos, ¿no? Alcahuetes, ¿no? Así como que, uy, te hago el bajo, ¿no? Y hay dos esposos, ¿no? Jesús y Rufina, que discuten porque Jesús no quiere que su hija, pues, ¿no? La casen con el viejo, ¿ya? Juliana tiene un enamorado que es Manuel, ¿no? O sea, ya sabemos que Jesús crió como hijo a Manuel, ¿no? Eso ya me dijeron inclusive ustedes. Y también vamos a ver que Ñacatita, ella va a manipular a Rufina, pues le hace creer que es su amiga y para decirle, sí, que tu hija se case con ese viejo, ¿no? También recibe dinero de Don Alejo, hasta va a manipular a Manuel, a su Ñacatita, ya que, ¿qué tal poder de convencimiento? Y Juan va a hacer un cartel. Bueno, la obra, pues, es una obra dramática, o sea, de teatro, en 4 actos, ¿ya? ¿De acuerdo? Y esto lo voy a resaltar, a ver, más, acá voy abajo, ¿ya? También emplea la oralidad, ya, eso ya sabemos, ya bueno, y emplea el verso con rima consonante. Y algo más, inclusive, acá lo voy a agregar, ¿ya? Cumple las 3 unidades de Aristóteles. ¿Quién me dice qué es eso? A ver, habla. Yo estoy escribiendo, pero ¿a qué se refiere eso? Claro, ahorita me están escribiendo, ¿ves?
Se refiere a que Ñacatita, todo ocurre en un día, todo ocurre en un lugar. Miren, ¿ah? Que empieza en la mañana, termina en la noche, todo un día. Mira, o sea, sigue normas, ¿no? Ya. Y ahora sí, vamos a los temas. Pero hay un montón de temas, pero San Marcos resalta estos tres nomás, ¿ya? La manipulación de Ñacatita, sobre todo manipula a Rufina. El matrimonio concertado por la madre Rufina quiere que se case su hija con el viejo Don Alejo porque cree que es platudo, pero no es platudo. La rebeldía de la hija, ¿no? Porque la hija quiso, inclusive estaba dispuesta a fugarse se estaba fugando, se estaba fugando. Bueno, y hay otros temas que ya son menores, ¿ya? Por ejemplo, la falsa beatería, o sea, ser falso creyente. Ñacatita viene de la iglesia y después empieza a rajar, hasta raja del cura. La alcahuetería es cuando alguien te hace el bajo, por ejemplo, Ñacatita, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? El conflicto familiar, Jesús, fin, ¿no? La chismosería, Ñacatita. La fanfarronería, pues, Don Alejo, ¿no? Don Alejo se cree extranjero, viste de la moda extranjera, ¿no? También guachafería también sería, ¿no? Y también la amistad, ¿no? De acuerdo, la amistad podría ser, ¿no? Con Jesús y su amigo, pues, ¿no? Que por eso crió a Manuel, ¿ya? Listo, ahora sí, la hora empieza cuando están discutiendo Jesús y Rufina, ¿ya? Chicos, y discuten feo, ¿ah? Se ofenden feo. ¿Ah? Jesús le dice, ¿se te ha metido el demonio dentro, mujer? O sea, está dentro del demonio. ¿Cómo quieres casar a nuestra hija con ese vejete? Y ella le dice, ya cállate, ya ni chu ni mus. Silencio. Mi hija no se debe casar con un mozo estrafalario, cuyo comportamiento ordinario la tenga que avergonzar. Ni un padre que se parezca, ¿no? Que me empeñe en la brutesca. Yo buen marido le estimo, muy educado, muy fino. No habrá nadie que no le guste porque es un hombre de fuste. O sea, Rufina dice que mi hija me tiene a mí, así que se va a casar con un gran hombre. No se va a casar con un tonto como yo me casé contigo. La que feo. Y el otro... Luego viene don Alejo, y don Alejo, he venido a visitar a mi Julieta. Perdón, pero mi hija se llama Juliana. Claro, pero para mí es Julieta, yo soy Romeo. Se cree Romeo, tremendo viejonazo. Y se arrodilla y le recita, le dice, ni Bradomín, ni Agamenón, ni todo aquel que ha sentido la llama del amor, siente lo que siento yo. Hija, ¿qué tales palabras? Este hombre arde de pasión por ti. Este hombre arde de pasión. ¿Sí? Si arde mucho que le echen agua, pues fuera de acá. Ella es rebelde, ¿no? Perdone a mi hija, no se preocupe, cuando sea mi esposa va a ser una dama. Luego Juliana se encuentra con Manuel. Manuel, ¿tú crees en el interés? Mi mayor interés es estar a tus pies. Yo dejaré el trono de un rey. No lo digo por ti, porque mi madre me quiere casar con don Alejo, ¿no? Y todo por culpa de su amiga Ñacatita, ese aborto del infierno. No hables así, Juliana, ¿no? ¿No? Pero yo antes de casarme con él, prefiero casarme con Lucifer. No hables así, Juliana. O sea, Juliana tiene una boquita, mira, ella parece, no sé de dónde, ¿ya? ¿Ya? Un poco más y ella te dice, oye, esta ñacatita me llega a los ovarios. Ya, bueno. Luego vemos que Manuel es engañado por ñacatita. Ñacatita le dice, Manuel, te ama Juliana, dile para fugarse. ¿Qué? ¿Fugarme? ¿A dónde? Yo tengo un amigo en Malambo que te va a dar trabajo, casa, comida para que seas feliz. Señora, usted es buena, la gente habla mal, es que me tienen envidia. Yo te veré a mi casa, pero no tengo casa. Es más, si hoy no pago, me van a votar. Si tuviera alguien que me ayude, alguien que me ayude. Y el otro saca dinero y le da. O sea, le sacó plata. O sea, la que ya no le va a ayudar, el otro cree, ¿no? Sí, sí, dile nomás a Julián, yo tengo a mi amigo, ya también lo voy a hablar. Miren, ¿ah? Bueno, y él piensa que Ñacatita es buena persona. Ñacatita también ha convencido a Rufina para que se separe de su esposo y se vaya a vivir, por ejemplo, ¿no? En la casa de don Alejo. Miren, ¿ah? Entonces, ya, como todo ocurre un día, cuando Rufina, que no le ha dicho nada a su esposo, ya se está mudando, ve que Juliana y Manuel se están yendo, ¿qué pasa acá? ¿No? Y un escándalo, Jesús despierta, se entera también que como Manuel, ¿no? Se está llevando a su hija, ¿no? Y de pronto viene don Alejo, ya está todo listo, usted es el culpable de todo, dice don Jesús. Y Rufina, cállate, tú no estás a su nivel, no le puedes hablar. ¿Ah? Y en eso, cuando parecía que don Alejo iba a salirse con la suya, ñacatita también. ¿Llega quién? ¿Quién llegó, muchacho? Llegó don Juan, que es un cartero. Tenga su misiva, don Jesús. Gracias. ¿Se queda a cenar? Le invito. No, tengo que entregar más cartas. Y en eso, don Alejo se escondía. Igual don Juan, don Alejo. Todo ocurre en Lima, ¿no? En el Cusco me encontré con su mujer, sus hijos se mueren de hambre.
Así es que acá está la carta de su esposa. Y todo, ¿de su esposa? ¿No? Entonces, pero no lo niegue, no que se iba, lo bota, ¿no? Pero todo tiene una explicación, dice señor Catita, ¿no? Fue una aventurilla, me estoy separando. Pero ¿por qué no fue sincero? Dice Rufina, es que amo tanto a su hija, que si le hubiera hecho la verdad, hubiera perdido su amor. Pero ¿quién se dio cuenta que todo es mentira? Don Jesús, pues no le dice, usted ha ofendido a mi hogar, así que salgamos a pelear. Yo le reto, no me rete que soy bueno con el puñal, la espada, la pistola, con lo que quiera. Así está esperando afuera, ya, mira, parados y polo. Y don Alejo bueno, me acuerdo que tengo acera. Nos vemos, se cobarde se van. Y don Jesús también la bota a Ñacatita, fuera de acá. Usted solo sirve para hacer infelices a los jóvenes, hacer dividir hogares. Fuera de acá. Ay, ay, ay. ¿Y tú? ¿No que me vas a abandonar? Mi amor, perdóname. Prometo ser la mujer más sumisa. Ya, 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 silencio. Y luego, y ustedes tienen que hablar conmigo, pues si se aman, yo le voy a dar la bendición. Oh, papá, ya, silencio, suave, ¿no? Entonces al final Jesús resuelve todo el lío, ¿ya? Recuerden que esta es una obra también machista, disculpen las señoritas. Esta obra propone, como tantas obras, ¿no? En el pasado, que propone que una mujer no debe mandar en un hogar, porque si manda a la mujer, va a haber divorcios, va a haber hijos infelices, debe gobernar el hombre, ¿no? Eso está mal, ¿no? ¿Sí o no? Pues, en la actualidad, ¿acaso cuando una mujer empieza a ganar más que el hombre, acaso se separa de su esposo? No, no. ¿Sí o no? ¿Acaso a su hijo o a su hija le está diciendo, oye, ¿qué? Cásate con él que tiene plata? No, 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 ¿sí o no? Entonces, ¿no? Tienen que, pues, mandar los hijos. Digo, tienen que mandar, pues, ¿no? Los dos, así, ¿no? Porque de repente ya, ¿no? ¿Ya? Bueno, chicos, entonces ahí está, listo. Pasamos ahora ya a las preguntitas. Acá está, mira, don Jesús, una cara de pisado, ¿ya? Acá está doña Rufina. Acá está, por ejemplo, Manuel con Juliana. Juliana es, bueno, una especie de Juanita, ¿ya? Bueno, y así tenemos ya algunos ejemplos, también mira, refranes, ¿no? Modismos, por ejemplo, palabras de ese tiempo, San Juan, Mosita Curutaca, más hueco que una petaca, perendengue, dominguejo, ¿no? Palabras de ese tiempo. Ven la paja en ojo ajeno, ¿ves? Una expresión, ¿no? ¿Ya? De ese tiempo, ven la viga en su ojo, ¿no? Mienten hasta por los codos, todo eso, ¿eh? Mira, aparece. También tenemos imposición matrimonial, ¿no? ¿Dónde te fuiste, muchacha? ¿No? ¿No? Bueno, etcétera, chicos, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Esto a mí me gusta esta parte que dice, ¿no? Hasta la peña más dura se ablanda con el dan. También hay refranes, ¿no? Como dice el refrán, amor con hambre no dura. Y luego Liña, aquel corte tan fino, tan caballero, nadie diría por su porte que es un extranjero. Están hablando muy bien de Don Alejo, para que Juliana como que se anime, ¿no? Ay, hija, ahí tiene una casa con todo lo necesario, parece que uno pasa que tiene un relicario, ¿no? Y caridad, mucho de esto, no le digo por lisonja. Anoche me dio un peso para una que tuve moja. O sea que el hombre es millonario y es bueno, ¿no? Pero mentira, don Alejo al final estaba casado, o sea, ya, bueno muchachos, y ahora sí, vamos a resolver la 6, la 7, la 8, la 9, uy, la 9, entonces hay 5, 6, 7, 8, 9, 5 preguntas, ¿no? Ya, 5 preguntas, 3 minutos también, ¿no? 3 minutos, y luego ya llegamos a la última parte, ¿ya? Minutos hasta la pregunta, la pregunta, hasta la pregunta 8. 3 minutos, resuelvan, chicos, el que no resuelve, ya saben, es de cristal.
A ver, muchachos, eh, ¿qué le salió ahí en la 6? La verdad, pero narrativa. A ver, que muy rápido han leído, ¿no? Claro, personaje, ¿no? Y abundante. Está bien, ¿sí o no? Escenografía no dice, ¿no? Crítica mordaz. La C, bien, 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 la C. La 7, dos temas centrales. Casita también, claro, ¿no? Está suave, ¿ah? Está suave. 8. Bueno, en la parte final está más o menos la respuesta, ¿no? Cambiando de asunto. Julieta está aquí o salió. La llama Julieta. Para él es Julieta. Por adentro anda esa loca. ¿Qué? Pero para ella es una loca, para la mamá. Siempre hechicera. Favor que usted le hace. O sea, él le habla bien, pero ella no. Nada de eso, ¿no? Entonces, pero tiene que ver con el tema central. O sea, manipulaciones, matrimonio o rebeldía, ¿no? Acá se ve matrimonio. Él la trata bien porque se quiere casar. Claro, matrimonio y la relación amorosa que cambian según la perspectiva, ¿no? ¿Sí o no? A ver, no sé si acá confirme, ¿no? Cuando alguien quiere estar contigo, ¿no? A veces te trata bien, ¿sí o no? Te trata bien. Por eso hay que también un poquito desconfiar, ¿no? Si alguien te trata bien, también por algo, ¿no? Cuidado. Te invitan cosas, también ten cuidado, ¿no? Porque una vez recibe unos regalos, ten cuidado. ¿Ya? Bueno, el profe. Ya. ¿Qué más? Esto hemos leído. Esto ya hemos leído, ¿no? Conmigo. La respuesta es cómo ellos están enamorados y están así preocupados por su futuro. La respuesta la sé. Y la última, ya no hay más. Era solo hasta la 9. Ya, ahora llegamos, chicos, al romanticismo. Espero que ustedes no sean esos alumnos, porque un alumno en una clase me dijo, profesor, pero ya hemos estudiado romanticismo, pero este es romanticismo peruano, pues. Allá, allá, ¿no? Bueno, entonces, se dio en la época del guano la prosperidad falaz, en el gobierno de Ramón Castilla. ¿Está bien o no? Pero era prosperidad mentira, pues, ¿no? Y va hasta el inicio de la guerra contra Chile. Listo, ya, vamos como que al grano, ¿no? El precursor es Melgar, pero los representantes, precursores, que no es representante, es anterior, ¿no? Melgar. Y acá está Salaverry en lírica, en teatro Corpancho y en narrativa Areste. Pero de, pero de estos cuatro le agregamos Ricardo Palma, el más es Ricardo Palma. Y Ricardo Palma destacó en género épico o narrativo para otra universidad, ¿no? Y ahora sí, vamos a Ricardo Palma. Conocido como bibliotecario Mendí, con las tradiciones peruanas, pues Ricardo Palma se volvió el peruano más famoso en Hispanoamérica, muy conocido en España. Y por eso cuando luego, ¿no? Los chilenos nos masacran, queman la biblioteca, Miguel Iglesias, el presidente, le pide a Ricardo Palma que reconstruya la biblioteca. Él con sus contactos pide libros, luego busca también, ¿no? Y al pedir como un mendigo. No piense que pues, estaba en la calle ahí en harapos, ¿no? No, pues, no te pases. ¿Qué más? Algo de su vida, ya lee aparte, pues, porque eso no viene, pero obras, chicos, cuidado, que también escribió libros de historia, también libros de lenguaje. Él fue cofundador de la Academia Peruana de la Lengua, fue defensor de las palabras que se usaban en América. Teatro, hace de todo, ¿ah? Fue bravo. Ya vamos a tradiciones peruanas. Las tradiciones peruanas, ojalá que ustedes lo sean también, un alumno me dijo, profesor, la tradición es como una procesión. No, no, esas son las tradiciones, costumbres, ¿no? De todo país. Pero tradiciones peruanas es una obra, ¿ya? Es una obra, son como cuentos, ¿ya? Como cuentos, ¿ya? Como 453, 455 tradiciones. ¿Está bien? ¿Listo? Bueno, esas tradiciones, ¿ya? Como los conquitos de Santa Rosa, ¿has escuchado el Padre Pata? ¿Has escuchado? ¿Has escuchado el Padre Pata? Siempre cuento yo el Padre Pata, ¿no? ¿Por qué cortita? El Padre Pata habla de San Martín, que estando en Guaura, ¿de acuerdo? Cuando llega, ¿no? Se sorprende porque le decían General Martín. Y él dice, pero yo soy San Martín. Lo que pasa, general, es que nuestra excelencia, el cura Zapata, nos ha dicho que usted no es santo, además usted habla mal de la religión.
Usted, como no es santo, tenemos que llamarlo no San Martín, sino Martín Marco. Allá, traigan al cura, pues. Padre Zapata, no es que yo sea santo, no, es mi apellido, y usted me ha ofendido. Así es que le voy a quitar también una parte, una sílaba de su apellido. Ya no va a ser el padre Zapata, va a ser el padre Pata. Y así, por ejemplo, ¿no? El cura, ¿no? Las misas, sí, acá su padre Pata. Y firmaba, ¿no? Bautizado por el padre Pata. O sea, tenía su sello también, padre Pata. ¿Ya? Hasta que llega Bolívar y Bolívar le devuelve la sílaba, ¿no? ¿De acuerdo? Ya chicos, esto es importante, ¿ah? Porque en las tradiciones siempre vas a encontrar personajes de la historia. San Martín, por ejemplo, ¿no? Bolívar, ¿no? Escenarios peruanos, por ejemplo, Huaura. Pero no va a contar cosas importantes de la historia. O sea, no te va a hablar de la entrevista de Guayaquil, ¿no? De San Martín, Bolívar, que dos soles no pueden, ¿no? Brillar en el mismo cielo. No, no. Sino algo así que no importa, insustancial. Eso es lo anecdótico. ¿Ya? Entonces, en una tradición hay personajes históricos, pero hay anécdotas. No hay cosas importantes de la historia. ¿Ya? Pero también hay humor, ¿no? Y da ganas de leerlo. Además, él te cuenta como si fuera un amigo, usa un lenguaje coloquial. O sea, antes la literatura era para clase alta, ¿sí? Y él usa un lenguaje de clase baja en su obra, pues, ¿no? Y pegó, pues, ¿no? Pegó. Ya, bueno, acá dice, sobre una base de verdad, es una base de verdad, ¿qué ocurre? Por infinitesimal o homeopática que sea la tradición, edifica un castillo. O sea, lo que más hay es fantasía, ¿ya? No es ni pretende ser rigurosamente histórica, claro, no quiere ser historia, porque más lo que cuenta no es historia. Pues el tradicionalista tiene que ser poeta y soñador, ¿ya? Esto no sirve para aprender historia, no tiene perspectiva histórica. Ya, bueno, luego tenemos acá las tradiciones que, miren, para muchos las tradiciones son cuentos, pero en la teoría de San Marcos hay que conocer la teoría de San Marcos, yo les digo, sí. Para la teoría de San Marcos no son cuentos, es la mezcla de leyenda romántica y cuadro costumbrista. ¿Qué formas literarias se juntan para crear una tradición? Leyenda romántica y cuadro costumbrista, ¿ya? Entonces la tradición es una forma narrativa, ¿no? Que combina esos dos elementos. Bueno, ustedes saben que una leyenda uno lo escucha del pueblo, ¿no? Y se basa en historia y luego se vuelve fantasioso. Entonces, la leyenda romántica tiene un fondo histórico, ¿ya? Ya te dije que los personajes son de la historia, pero luego lo que cuenta no es, ¿no? Es también fantasioso. Entonces, por el vínculo con la historia, Ricardo Palma es romántico, ¿no? Y por el vínculo con la historia, se puede decir de que su obra parece leyenda romántica, ¿no? O coge eso de la leyenda romántica. Ahora, el cuadro costumbrista. Uy, tiene costumbrismo, mira. El costumbrismo, ¿te acuerdas que hablaba de la realidad? ¿Ya? Entonces, cuando él cuenta la leyenda, luego lo relaciona con el presente. Arraiga la leyenda en la realidad nacional. Si solamente hubiera hablado del pasado, hubiera sido leyenda, pero lo vincula, ¿no? Por ejemplo, hay una leyenda que se llama el alacrán de Fray Gómez. Él nos habla de Fray Gómez, que era un santo, que hasta volaba, ¿no? Y su milagro también fue convertir un alacrán en una pieza de oro. Pero luego te dice Ricardo Palma que en la actualidad, el narrador te dice, ¿no? Cuando algo es valioso, ¿cómo lo llamamos? El alacrán de Fray Gómez. Mi alacrán de Fray Gómez es mi hija Angelina. ¿De acuerdo? O por ejemplo, hay otra tradición que se llama el obispo Chicheñó, que había un morenito, que a todos decía Chicheñó, Chicheñó. Luego, ¿no? Luego unos catalanes, bueno, lo visten de, de obispo, ¿no? Bueno, hay una historia. Y luego él dice, ¿no? En la actualidad, cuando alguien en los trabajos es muy, ¿no? Dócil, ¿qué le dicen? Es un chicheño, es un chicheño. Lo que hoy sería una mezuela, ¿no? Un ¿cómo se llamaría? Pues, un huelepe o así, bueno, ya. Bueno, y así, ¿ah? Por ejemplo, hay una tradición que se llama, a ver, que se llama La maldición de Miller, La maldición de Miller. Que habla de Miller, que luchó en la batalla de Junín, luego cuando entra a Arequipa, unas mujeres no tan bonitas en una azotea le dicen, vete Miller, no te queremos. Miller se detiene, las mira con desprecio, como burlándose, ojalá que siempre estén solteronas. Entonces, eso que te está contando, ¿no? Luego lo relaciona a su ahora. ¿Y qué dice entonces el narrador? Que en la actualidad, cuando una mujer es solterona, ¿qué le dicen? Que tiene la maldición de Miller, ¿ya? Entonces, por eso, toda una tradición tiene de pasado, pero también tiene presente, ¿ya? Y como tiene pasado, leyenda romántica, como tiene presente, puede consumir. Bueno, y también esto, chicos, hay historia, pero también hay fantasía, ¿no? Hay historia y fantasía.
Recuerden que Palma pegó, yo siempre doy el ejemplo porque parecía un youtuber. Un youtuber, por ejemplo, su lenguaje es sencillo, sino te tutea, él también te tutea, y, ¿no? Porque habla de cosas interesantes. En ese tiempo interesaba toda la historia. ¿De acuerdo? Y también porque, bueno, ¿no? Es así gracioso, ¿no? Igual Ricardo Palma, ¿no? Ya, vamos a sus partes. ¿Cuántas partes tiene? Tres partes. La tradición tiene tres partes. La primera se llama presentación, donde habla del personaje, quién es, ¿no? ¿Dónde está? ¿No? Por ejemplo, ustedes han escuchado Don Dimas de la Tijereta. En Don Dimas de la Tijereta empieza a hablar de Don Dimas, ¿ya? Era un personaje que era un cartulario, un tacaño, que de tanto dar fe, perdió la fe, que usaba una ropa una capa que le usó su papá y el papá, su papá, su papá, su papá, ¿no? De acuerdo, que era narigón, ¿no? Esa es la presentación. Luego, ¿qué es el parrafio histórico? El parrafio histórico, que en San Marcos también ha venido con otro nombre. A ver, ¿alguien sabe? ¿Alguien sabe? También digresión histórica, ¿ya? Es la parte que es verdad, es la parte verdadera, donde se encuentran datos precisos. Ustedes saben que la matemática es precisa, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que aparecen fechas, años que son reales, pues. Dice, ¿no? En tal año, ¿no? 1539 llegó el barco de bacalao de, pues, tal persona, ¿no? Y tú investigas así. O en tal año el alcalde era, ¿no? Entonces, cuando tú veas años, personajes históricos, esa es la dirección histórica o parrafío histórico, ¿ya? Pero es poco, pues es poco. Eso le da verosimilitud. Eso hace que el lector diga, oye, sí, es cierto, ¿no? Pero luego lo que viene es fantasía. Se parece a Borges, ¿te acuerdas de Borges? ¿No? Pero bueno, él ya con un lenguaje más sencillo. Desarrolla la anécdota, o sea, él no te va a contar algo pues que ha trascendido en el país, ¿no? Sino algo pues que es curioso, ¿no? Lo curioso. Por ejemplo, hay una tradición que se llama Historia de un cañoncito, donde se habla, por ejemplo, de Ramón Castilla, ¿no? Algunas fechas de su gobierno. Y luego no hablan pues de cómo él libera a los esclavos, que sería importante, ¿no? Habla de cómo fue su cumpleaños, que recibió muchos regalos. Y el más bonito era el dije de un cañoncito, ¿ya? Entonces, ya, pues está, cosas que no importan, ¿no? Y luego, pues ya le piden trabajo, etcétera. ¿Y cuál es la especie de moraleja? Enseñanza, ¿no? Por ejemplo, en la historia en Cañoncito, la enseñanza es que si tú eres político y tienes, ¿no? Y cumples años, te van a dar regalos un montón, pero tú no te emocionas, no digas, oye, me quieren, ¿no? No, te dan regalos porque luego te van a pedir algo, ¿ya? Entonces, eso es, ¿ya? Bueno, característica de estilo. Estilístico es estilo, ¿ya? Estilo es su forma peculiar de escribir, ¿no? Usa la oralidad. ¿Ya? ¿Qué es la oralidad? Oralidad es escribir como se habla, oral, oral, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, dialoga con el lector, ese querido lector, ¿no? ¿Ya? Y usa un lenguaje lleno de modismos, coloquialismos, ¿no? Como el lenguaje de Segura, ¿de acuerdo? Listo, entonces cuando tú veas que hay un lenguaje, ¿no? Con refranes, ¿no? Esa es la oralidad. Cuando él es- hable con el lector, esa es la oralidad. Pero también hay ironía. Ironía es cuando hay una burla, ¿no? Hay una crítica, crítica sutil. Él critica al gobierno, las instituciones, pero suave nomás, con risa, o sea, no lo tomas mal, ¿no? Por ejemplo, hay una tradición que se llama los gobiernos del Perú, los gobiernos del Perú. En esa tradición, pues, ¿qué ocurre en esa tradición? Que Santa Rosa, Santa Rosita, va a donde Dios y le pide, Diosito, que haya riquezas en mi país. Ya, Santa Rosita, claro. Si no es suficiente el oro, tendrán pues en el futuro igual. Bravo, gracias. Luego Santa Rosa, otra vez, ¿no? Diosito, otra cosa quiero pedirte, pero ya, ya. Quiero que haya buena gente. Y antes Lima era lo máximo, pues, ¿no? ¿Ya? Y la gente educada, ¿no? Ya, gracias, Diosito. Y luego otra vez, Diosito, una más. No, pues ya te he dado mucho. Ya la última, la última. Que haya buen clima. Antes, pues, pensaba que hiciera buen clima, ¿no? Ya, listo. Y luego Santa Rosa, una más, Diosito. Y Diosito, no estoy, ¿no? ¿No? Diosito, por favor, la última, la última. Ya. Quiero que haya buenos gobernantes en el Perú. Sí, ¿no? Fuera de acá. Entonces Dios no le concedió lo último, pues, ¿no? Hubiera empezado con eso, ¿no? Por eso en el Perú no hubo buenos gobernantes, ¿no? O sea, está criticando, ¿no? A los gobernantes, pero no te dice directamente él, no malo, corrupto, no, sino suave nomás, ¿no?
broma, ¿no? Bueno, entonces es crítico, pero suave, suave. No es como González Pla, que la próxima semana lo vamos a ver, ¿no? Él sí, cheque, te hace llorar. Ya, ahora, comentario. San Marco viene comentario, tú ya sabes ya. Según Mariátegui, el bravo de Mariátegui, chico San Marquino, que no sabe Mariátegui, no conoce Mariátegui, no es San Marquino, cuidado, tiene que saber Mariátegui. Es más, antes en San Marcos se enseñaba Mariátegui, ¿no? Y había un curso en Mariátegui. Las tradiciones peruanas constituyen una versión irreverente del pasado colonial. O sea, la mayoría de tradiciones, pregunta esa misión, son de la colonia, ¿ya? La mayoría de tradiciones de la época de la colonia. Entonces, ¿qué dice Mariátegui? Como la República parece colonia, y si él critica a la República lo pueden censurar. Entonces, muy listo, ¿no? En sus tradiciones habla de la colonia, ¿no? Y la critica, así suave, ¿no? Como criticar el presente. O sea, es irreverente, es crítico, ¿ya? Irreverente, o sea, crítico. Pero, ¿qué decía Ribagüero y los de su época? Ribagüero, ¿qué decía, no? Ribagüero decía que Ricardo Palma, como mucho habla de la colonia, extraña la colonia, quisiera volver. ¿Quién no, no? La colonia éramos potencia, lo máximo, decía. ¿Ya? Ahora, algo más, las tradiciones carecen de perspectiva histórica. ¿Por qué? Porque no sirven para aprender historia, ya que hay solo anécdotas, ¿no? Ahí dice, ¿ves? Se tiene una anécdota. ¿Ya? También, mira, fácil, ¿eh? Mira, acá hay algunas tradiciones. En la época principal, en la chilena del Inca, mira, ahí aparece Pachacútec y enamoró a una indígena. Le construye su chilana, pero la indígena lo rechaza porque tiene novio. ¡Ah, mira qué feo! Los incas ajedrecistas también, esa es la conquista. Cuando aprende a jugar ajedrez, Atahualpa, y por meterse en el juego de unos españoles, luego pues van a decidir su muerte. Mejor no se hubiera metido a jugar ajedrez. En la colonia, Don Dimas de la Tijereta, tan viejo que se enamora de la chiquilla, visitación, ¿no? Y es capaz de entregar su almilla, no que era su ropa, ¿no? Calentador, pero Satanás cree que era su alma. Inclusive va a estafar al diablo. Entonces, más vivo, era un abogado. Acá te dice que tenga cuidado con los abogados, ¿ya? Ahí está, San Martín, miren, él se pudo comunicar con los ratones, dice, ya ratones, por favor, yo les voy a dar comida, vayan para allá. Y la gente, oh, nos salvaste, porque había una plaga. También, por ejemplo, Fray Gómez, ¿no? Que hasta volaba, ¿no? Que crea, ¿no? Al alacrán te dije, ¿no? Lo convirtió en una pieza de oro. Santiago el Volador también, que sí, sí existió un tal, ¿no? ¿Ves? Hay algunos también que se basan en la realidad. Científico, todo, pero ya se murió. Arecoquita Calzón, el director, no falta un profe, se va al salón, pregunta a los estudiantes, no saben nada, ¿no? Pero cuando le preguntan a él tampoco, ¿no? ¿Ya? Bueno, ¿qué más? Con días y horas venceremos. Con días y horas venceremos. Hay una pregunta, la 11. No sé si han leído la 11. San Martín, en Guaura, otra vez, estaba pensando cómo me comunico con los de Lima para saber los movimientos del virrey. Y ve que un ollero está trabajando por las ollas. Va donde el indio ollero y le dice, por favor, ¿no quieres apoyar la independencia? Sí, dice, ¿no? Puedes crear unas ollas de doble fondo, o sea, que parezca porque ahí acaba, pero hay otro y ahí vamos a meter las cartas, pero alguien tiene que transportarla. Yo, dice el indio, ¿no? Y el indio cuando iba a Lima, ollas, nadie iba a pensar porque llevaba información secreta. Iba hasta donde vivía Javier de Luna Pizarro, pero no salía Javier de Luna Pizarro, sino su sirviente, su mayordomo, que era Pedro Manzanares. Pedro Manzanares salía, cogía la olla, pero luego él dijo, no, que tú lo días olla, creo que este ollero vende mal, está estafando a mi amo, ¿no? Y empieza, oye, ladronazo, le dice, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces con 10 ya venceremos, ¿no? Luego historia en Cañoncito, ahí está Ramón Castilla ahí, ¿no? Dándole regalos, pero se hizo el loco, ¿no? Pero igual entró un trabajo, ¿no? Y ahí tenemos al pie de la letra, donde aparece pues Salaverry, el presidente, y el capitán Paiva, que no entendía el doble, etcétera, chicos, etcétera, ¿no? Entonces hay humor, historia, fantasía. Buenas son las tradiciones, chicos, ustedes pueden leer, lean, ¿no? Las tradiciones. Ya, vamos a Perú. Esta tradición, bueno, de repente San Marcos más lo menciona, ¿ya? Donde Don Dimas es un viejo, ¿no? Que engaña al diablo, ¿no? Dice, por el amor de la chica, sería capaz de entregarme al niño, ¿no? Y luego llega a su casa y la chica estaba, ay, papi, ¿ya? Ya, pues Dios había, bueno, Dios, perdón, que Dios, el diablo había cumplido, pues, ¿no? ¿No? Bueno, su parte, ¿no? Del trato. Pero luego de 3 años, pues, el otro, ¿no? Ya quiere pagar también, ¿no? Y entra a su calentador y el diablo, a mí mueres, ¿no? No, es que el contrato decía al mí, a mi ropa. Ya, vamos al infierno. Y el infierno habla con Satanás y le hace ver, pues, ¿no? Un juicio, ¿no? Solo con el diccionario, al mí es una ropa, ¿no? Y así le ganó al diablo. Miren, ¿no? Bueno, listo, usó el humor. Acá también tenemos al pie de la letra, ¿no? Bueno, están los militares criticando a los militares. Acá el alcalde Gómez, que ya hemos mencionado.
y a rincón quito calzón también, ¿no? Acá además cositas ya lo van a tener en el PPT, ¿no? Bueno, como estamos con el tiempo, muchachos, ahora toca desarrollar las 10, las 11, 12, 13 y hasta el último, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, vamos con una décima 16, 2 minutos para que resuelvan. O de frente, ¿no? Ya estamos con la hora, ¿no? Ya, de frente. Características estilísticas. Cuando dice estilística, tú tienes que pensar ¿en qué tienes que pensar? En esto nomás. Oralidad, humor, ironía, ¿ya? Cuando te dicen estilístico. ¿Listo? Ya, entonces la respuesta, ¿cuál sería la C? Dicen, a ver, no es formal, lírico no es, pero sí hay humor, oralidad, ¿no? Ya, pues ya está ya. Entonces la respuesta es la C, cartera. 11. Ahí está, mira, Pelo Manzanares, ¿no? Mayordomo del señor Luna Pizarro, un negrito retinto, dice, jamás dejaba de acudir al pregón y pagó un real. Nos dijo, oiga, usted, cholo ladronazo, conseguía que se chirrean tudititas. Recuerden que en el diccionario no hay diminutivos, ¿no? Acá sí se usa. Ahí se puede mostrar la oralidad, lenguaje popular, ¿sí? Coloquialismos. ¿Cuál es la respuesta? Inclusive están preguntando estilo, otra vez estilo. Estilo, ¿sí? Dedo, ¿no? Sino humor, ¿no? Ah, bueno, humor también, ¿no? También humor, ¿no? Pero también hubiera sido la oralidad, si hubiera analizado. Acá no dice oralidad, no, psicológico, directo. No, también con las alternativas también se van. Listo, 12. Bueno, esa es la parte final de Don Dimas de la Tijereta. Don Dimas, por ejemplo, engañó al diablo y volvió a la tierra y cuando murió su alma estuvo vagando. Y así también como el alma de Judas, ¿no? El que se metió en donde un usurero. ¿Sí? Se está criticando a los usureros, ¿ya? Por esto, lector amigo, acá está la oralidad, ¿no? Y con cada 4 años es bisiesto uno, pongo, punto, redondo al cuento. Hasta Ricardo Palma decía que era cuento, ¿no? Y San Marcos dice que no. Deseando que así tenga la salud como yo tuve empeño en darte un rato solaz y divertirme. Bueno, entonces, ¿cuál sería, no cómo se invita el cierre? Bueno, el cierre, esta es pregunta de razonamiento verbal, chicos. Solo vas a responder como dice acá. ¿Cómo termina la tradición? Hablando de cómo Judas se metió en el cuerpo, ¿no? Y luego se despide, ¿no? Como el del lector, ¿no? Entonces, al concluir con la explicación del origen del alma, finaliza con la mención del año bisiesto, por ese, ¿no? Podría ser, ¿no? Pero la moraleja, la importancia de llevar una vida ordenada, ¿no? Pues ahí cambió. Pudo haber sido la vida. También se encierra con la llegada causal del usurero, poseído, que dice casualidad, ¿no? Y también la moraleja dice que, ¿no? Que no hay que ser usurero, no hay que engañar, ¿no? Está bien, la respuesta es la C. Bueno, y las últimas, chicos, la 13 ya, uy, es así, ¿no? La de CEPRE son tipo San Marcos, tipo de admisión. Casita. A ver, la primera es falso porque no es realista, ¿no? Realista no es. Sí. Criolla oralidad, sí es. Diversas tradiciones de la historia, sí. Y el humor, sí, pues. Claro, 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 ¿no? Esta es la respuesta que dijeron hace bien, ¿no? Ya, otra pregunta, tipo admisión, muchachos, sería la 14. Comentarios reales de los incas, chicos. De acuerdo. Arbolito, dicen por ahí. Arbolito, a ver. Busca dignificar la cultura incaica frente a los precursores europeos. Eso es verdad, ¿sí? Por ahí dicen anillo, ¿no? A ver, vamos a ver. Otros dicen, por ejemplo, avión, ¿no? Avión, dicen. Utiliza fuentes solares transmitidas por sus poderes indígenas. Es verdadero, pues. Está bien, pues. ¿Por qué va a hacer falta? Fuentes solares, o sea, de lo que escuchó, ¿no? De lo que mamén, la leche decía. ¿Ya? Escribió la obra exclusivamente en defensa de la política española. Ah, eso sí, falta. Porque Mamén defendía al indio. Hablar bien de mí no se puede. Su narrativa supo enfocar en la valoración supremacía de la cultura andina. Bueno, defiende la cultura andina, pero no que sea la mejor que la española, ¿no? Por lo tanto, la respuesta ahí era la D. No, pero estaba bien, la A pudo haber sido, por una nomás, chicos. Y la última, muchachos, la última, a ver, ¿qué es falsa? Dice, es incompatible. Yo conozco cierta dama que en este siglo dirá que dice que su mamá, no la llamó nunca mamá, ¿no? Sino mamá, ¿no? Otro aspecto cetrino, que por mostrar gusto inglés dice que no sabe lo que es mazamorra cochino. O sea, critica a esas personas que, ay, que yo, no lo extranjero, que lo peruano no. Entonces, la B sí hay, ¿ah? De hecho, verso sí hay, ¿ah? ¿Qué no hay? A ver, alguien joven, ¿qué no hay? La clave, ya con eso terminamos. Dedo, claro, porque el lenguaje castizo es un lenguaje puro, casto, puro, como el diccionario. Y hemos dicho que él usa coloquialismos.
Coloquialismo no es como el diccionario, disque, ¿no? Eso acá está, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, la respuesta es, ¿no? Castizo, castizo es pulcro, ¿no? Culto, ¿no? Culto, como el diccionario, ¿no? Ya, ya, ya pues chicos. Entonces, así hemos terminado. Uy, hemos podido terminar todo, ¿ah? Muchas gracias, chicos. Nos vemos a mí. Hasta la próxima, muchachos. Eso es todo, 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 amigos. Dios, cuídense, entonces, lo che. Chao. Hasta la próxima. Gracias, chicos.